bastante del informe, ni en qué términos, ni de qué manera. Lo que sí le puedo decir es que desde el Gobierno de España y como hemos dicho en todas estas ocasiones, estamos convencidos de que al final la luz se arrojará sobre todas las sospechas que algunos de manera electoralista, mentirosa, interesada, quieren lanzar sobre el entorno del presidente. Bueno, en realidad no es la intervención del Estado, aunque sí los interventores que están trabajando para la Fiscalía Europea. Fíjate que la vi yo más hábil cuando estaba anticipando las noticias que iban a salir sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. Hombre, y no habían sido publicadas, pero citaba a los medios de comunicación. Oye, yo ahí la vi más hábil, debía tener fuentes de información mejores. Claro, que me estoy dando cuenta en la página 303, repito, 303 del informe enviado por la Intervención General del Estado, enviado a la Fiscalía Europea. En ese informe, página 303, aparece firmado. Claro, por lo tanto, ahora entiendo por qué María Jesús Montero no ha debido reconocer. Porque los suyos son más los informes sin firma. Coges a 3 personas que dependen de cargos políticos, les dices que pongan en un papelujo, escribe ahí, mira, David Sánchez no hizo nada malo, David Sánchez es el mejor contribuyente que hemos tenido. Ya, pero, ministra, es que no pago impuestos en España. Ya, tú ponlo, que ya verás cómo cuela. Lo suyo deben ser ese tipo de informes, porque aquellos informes iban sin firma y este viene con una firma. Y aparece tal cual, firmado por seudónimo, en clave 000 tal, no quiero dar más números, evidentemente, Ministerio de Hacienda y Función Pública. Este es el suyo, ¿no, señora María Jesús Montero? Vale. El día 2 del 8 de 2025, con un certificado emitido por AC Sector Público. Bien, esto es lo suyo, ¿no? Administración Central. Vale, que a lo mejor estábamos todos equivocados. Vale, pues este informe, lo que ocurre, y es así de sencillo, es que la Intervención General del Estado se ha hecho un Pere de los Cobos. ¿Qué es hacer un Pere de los Cobos? Lo que te manda a la ley. Y la Fiscalía Europea les ha reclamado que hagan un informe y evidentemente no se lo habían comunicado al Gobierno. ¿Qué es lo que tienes que hacer para mantener la independencia? Eso es lo que ha ocurrido con este informe. Por eso les ha pillado, pues esto, en una situación un tanto extraña, y perdón por la expresión, pero sin papel. Y no sabían ni qué decir. ¿Por qué? Porque se han enterado al mismo tiempo que todos los demás. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en una administración? Esto lo ha hecho determinada gente en la intervención que me imagino que se habrá jugado el tipo y se habrá jugado el puesto. Pues mire, por lo menos que se lleve nuestro reconocimiento. El informe es brutal, repito, 303 folios, con su firma correspondiente, no como los informes del hermanísimo, y evidentemente encabezado por Intervención General del Estado a petición de la Fiscalía Europea. Que yo antes lo decía, yo no voy a lanzar ninguna crítica al comportamiento de los jueces en esta etapa, porque reconozco que está siendo ejemplar en rasgos generales y posiblemente más que generales. Pero hay determinadas pautas o hay determinados momentos en los cuales cuidado, porque esta investigación en el fondo se le bloqueó al juez Peinado, porque hizo un registro que si lo había motivado más, que si lo había motivado menos. Bueno, lo que se acaba de ver es que tenía toda la justificación aquel registro. Y se le tiene parado otra rama de investigación, Air Europa. Cuando sabemos que Begoña comenzó con las negociaciones, Begoña siguió con las llamadas, Begoña continuó con la mediación con su marido y su marido lo cerró estando en un Consejo de Ministros y con determinados WhatsApps enviados a José Luis Ábalos que nunca debieron existir. Y seguimos pendientes de la investigación de Air Europa. A ver si dejamos de pisar el freno, que sí, que lo puedo entender, que no se vea que es una investigación prospectiva, que tenemos que tener mucho cuidado. Repito, lo digo sin ninguna ironía, entiendo a los jueces, pero los jueces tienen que entender una cosa. Pedro Sánchez no entiende de nada de lo que estamos hablando. Pedro Sánchez solamente entiende de una cosa, quiere quedarse en el poder como sea. Y para eso está el Estado de Derecho, para limitar el poder de los totalitarios. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Y Vara, José Alejandro Vara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Os ha dado tiempo de empollaros, claro, pues son 303 folios por aquí, más el informe, porque este del que estamos hablando es el que dice literalmente que los contratos dados a Barrabés se han dado de forma ilegal. O sea, yo no había visto una contundencia así en muchísimo tiempo. Pero luego tenemos el de los mails, que dijimos aquí, en este canal, y dijimos en esta radio, y publicamos en Libertad Digital, que eran más de 230, y aparece cotejado tal cual en el informe. En concreto, 235 mails entregados, de los cuales la Guardia Civil ha ido filtrando, los que eran reenviados, repeticiones, los que no tenían relevancia penal, 121 losas, 121 pedruscos rodando cuesta abajo. ¿Contra qué? Contra Begoña Gómez. Porque ella dijo que prácticamente no había habido gestiones, que fueron puntuales, lo dijo Cristina Álvarez, su autoasignada como asesora, que había habido muy poca gestión, 121 gestiones directas. Y cuidado, que vamos para bingo, porque ahora ya ha pedido el juez Peinado los del Africa Center. Miguel Ángel. Bueno, el informe de la UCO a mí me parece demoledor. O sea, felicitar el trabajo de la UCO por además la celeridad, el de los email, porque desmonta completamente la declaración de Begoña Gómez del otro día. Es decir, Begoña Gómez
mintió en sede judicial. Es verdad que está en su derecho, iba como imputada, pero Begoña Gómez mintió en esa declaración de apenas 2 minutos en la cual solamente contestó a su abogado Antonio Camacho y en la cual dijo que Cristina Álvarez le hacía favores personales excepcionales porque era una amiga suya desde hace tiempo. El informe de la UCO, de esas 34 páginas repletos de correos electrónicos, no es que desmonten que no era unos favores excepcionales o personales, es que Cristina Álvarez era la que gestionaba directamente la cátedra de Begoña Gómez. Y eso es lo que prueban los emails. Esta noche publicamos en Libertad Digital, por cierto, al respecto. Ya no solamente es que los gestionaba, es que la propia Cristina Álvarez enviaba correos electrónicos desde la cuenta de Begoña Gómez en la Universidad Complutense, Begoña Gómez Fernández Fundraising, al vicerrector de la Universidad Complutense, utilizando incluso la firma corporativa. Obviamente, tú cuando mandas un email te aparece tu nombre detrás, ¿no? Entonces, ella utiliza esos emails y luego, eso sí, para que el vicerrector supiera que era ella, ponía Cristina A. para que supiera. Oye, Begoña Gómez Fundraising. O sea, que había dos, porque luego estaba el Bego.funraiser. Claro, tenía una obsesión. Funraiser es captafondos, trincafondos. Tenía una obsesión, tenía 2 cuentas que era trincofondos y os juro que trincofondos. Era la cuenta de la Complutense, pero en la referencia de esa cuenta de la Complutense ponía Begoña Gómez Fernández Fundraising. O sea, le faltó poner debajo, por si había alguna duda, que fundraiser, ¿eh? Que cojo fondos de lo que sea. Que pillo. Vara. Bueno, el informe la verdad es que es soberbio, rápido, muy rápido. Quiero decir, no se esperaba para el día de hoy. Yo creo que informativamente en las redacciones nos hemos sorprendido de que llegara hoy. Es tan denso, tan extenso, tan minucioso, tan detallado que evidentemente deja fuera de lugar a todo lo que ha declarado los 2 minutos de Begoña, como a las declaraciones de la aludida, de la asistente, ¿no? Oficialmente es asistente, que está claro que al final ella estaba actuando no de asistente, era la directora general de Begoña Gómez S.A., que tenía la recaudadora. Y la CEO de esa empresa era Begoña Gómez S.A., con su sede en Moncloa. Y el presidente no ejecutivo es lo que tendremos que despejar. ¿Quién era el presidente Begoña Gómez S.A.? Porque incluso ya ha salido... Yo ahí cambiaría el orden, Vara. Bueno, yo le veo presidenta no ejecutiva a ella y presidente ejecutivo le veo a otro. Yo al otro le veo más bien que está allá en las alturas y, oye, recordemos con Barrabés, cuando Barrabés ha ido 5 o 6 veces, lo reconoció él, ¿no? Entre 5 y 8, dijo. 5 y 8. 5 y 8, y por ahí se dejó caer Pedro Sánchez, que también estuvo un par de veces. Una o dos con Pedro Sánchez, veces. Eso es, sí, o sea, que presidente, yo le dejo en presidente honorario, de momento, no ejecutivo, pero lo que está claro es que el informe de la UCO desmonta toda la defensa hoy es un palo tremendo. En Moncloa, un palo, y además a Pedro Sánchez, yo creo que también le ha pillado con el pie cambiado, porque estaba en Barcelona hablando de la libertad de la cultura y de no sé qué chorradas, dice que lo suyo es que... ¿No estaba metiéndose con Israel? No, tendría que haber estado en Beluchistán, porque él cuando pasa algo grave con su señora está siempre viajando, sí, pero está que no se ha organizado ningún viaje. Por lo tanto, les ha pillado a todos con el pie cambiado y el topetazo ha sido tremendo. Y esto refuerza primero, evidentemente, la UCO, que nadie puede poner en duda. ¿Os acordabais cuando salían desde la Moncloa? Bueno, la UCO, ya está la UCO. Y ahora dicen que la UCO. Pues la UCO, cuidado, que la UCO da todos los pasos certeros. Y luego, evidentemente, también refuerza al juez Peinado. No nos engañemos. Totalmente. Que es que también el bombardeo contra el juez Peinado la es UCO, tremendo. Vara, que haces muy bien en recordarla, porque yo antes mencionaba jueces, fiscales, interventores del Estado que siguen cumpliendo con su función. La UCO, hay que recordar que en estos momentos se sitúan en un contexto que lo voy a describir. Les están cambiando al jefe de la UCO. Ya saben que el cambio está motivado y orientado por Fernando Grande Marlaska. Saben que va a ir contra el teniente coronel Balas. Lo saben perfectamente, que es la persona que está encabezando los equipos de investigación. Es decir, saben en estos momentos que están colgando de un hilo por hacer su trabajo y acaban de presentar semejante losa explicando todo lo que aparece en esos mails. Que yo sepa, y lo voy a dejar caer, podría haber algún medio adicional de prueba más allá de los mails, ¿vale? Lo voy a dejar caer. Pero de momento, por lo visto, no hay acuerdo para aportarlo. Como se aporte ese, y no hace falta ser Einstein para deducir cuál podría ser, lo que puede salir de ahí es incalculable. Porque que yo sepa, se utilizan más que mails para ponerse en contacto entre dos personas, ¿verdad? Lo voy a dejar ahí, que si no, lo mismo me llevo una bronca. Bueno, creo que nos está escuchando ya Alejandro Entrambas Aguas. ¿Cómo estás?
Hola Carlos, buenas tardes. A ver, Alejandro, vamos a decir, como dicen los cursis, un brainstorming. Venga, yo te digo una y tú me dices otra, porque claro, con informes de 300 y pico folios, con informes adicionales de la UCO, yo te digo una, que publicamos mañana. La asesora de Begoña Gómez gestionó desde Presidencia trámites en ministerios y en entes públicos como cámaras de comercio. Si eso no es prevaricación y malversación, que venga Dios y lo vea. Te toca, Alejandro. Bueno, pues que el hermano de Sánchez estuvo 4 meses sin ningún teléfono a su nombre para evitar que Hacienda descubriera que vivía en Moncloa y no en Portugal, como había declarado. Alejandro, ¿ves cómo la competencia es maravillosa? Sale a relucir toda la corrupción. Cuéntanos el tema este, porque de verdad que es surrealista. O sea, ya sabíamos, que además lo estás destapando en el debate, que esta persona, David Sánchez, que aseguraba que era residente fiscal en Portugal, resulta que Portugal debe ser uno de los cuartos o una de las habitaciones de la Moncloa, porque estaba ahí cobijado. Por lo visto, no estaba contento con eso y dijo, espera que me traigo la furgoneta camperizada. Y entonces la metió en el parking, toma ya. Y encima le hacía bajar a guardias civiles y policías nacionales a que le arrancasen la furgoneta, no vaya a ser que se quedase sin batería. No he visto una cosa más cutre en años, de verdad. Bien, y ahora resulta que sabemos que encima había ideado una mecánica, porque si no utilizaba ese móvil, alguien le tuvo que poner un móvil para comunicarse, ¿no?, con los negocietes. ¿Quién le puso el otro móvil? ¿Se lo puso Moncloa? Pues mira, se lo puso su padre, el padre del presidente del gobierno, que se llama Pedro Sánchez Fernández, que es el propietario de la empresa Playboy, la fábrica de plásticos a la que el gobierno le adjudicó 1 millón de euros en ayudas. Nosotros lo que contamos es que una semana antes de que se instalara en el Palacio de la Moncloa, y todo esto, Carlos, es información que proviene de un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, O sea, es que esto no son opiniones, esto son documentos policiales. Bueno, una semana antes de instalarse en Moncloa, lo que hizo es dar de baja de su línea de teléfono. Se instala en el Palacio de la Moncloa, así evita que las antenas de repetición le localicen que está en territorio español, y estando en Moncloa comienza a usar un teléfono que le facilita su padre a nombre de la fábrica de plásticos, y esto es lo que se denomina en el argot policial un black phone, un teléfono negro, que es simple y llanamente un teléfono que está a nombre de una persona que no eres tú, para que te puedas comunicar, pero sin embargo que no haya un rastreo de tus telecomunicaciones. Y lo verdaderamente sorprendente es que no fue hasta que volvió otra vez a dejar de residir en Moncloa cuando dio una línea telefónica a su nombre, lo que denota que él era plenamente consciente de que lo que estaba haciendo, vivir en territorio español, pues podía ser un delito de fraude fiscal, y alguien le debió de asesorar que la mejor manera era dar de baja las líneas de su nombre. ¿Te acuerdas? Seguro que sí. ¿Te acuerdas que en los primeros informes de la UCO, cuando se empezó a investigar el caso de David Sánchez, apareció el móvil del padre? Sí, y la Guardia Civil decía, ¿qué pinta aquí un móvil pagado por el padre? Hombre, que ya tiene edad como para pagarse su móvil, ¿no? Edad y negocios, y sueldos y cargos públicos. Y efectivamente apareció el rastro de un móvil pagado por el padre, que todos nos quedamos y decimos, hombre, a ver, una cosa es que alargues la etapa Peter Pan y otra cosa es que sigas con el móvil del padre. Bueno, pues resulta que el tema tenía más complejidad. No era una cuestión de Peter Pan, era una cuestión de me quedo con el pan. Sí, efectivamente, y sobre todo que él pensaba que haciendo esto pues no le iban a pillar, pero la realidad es que le han pillado, y en el hipotético caso de que se le abra algún tipo de comprobación o alguna inspección de Hacienda, partiendo de que usaba el teléfono del padre, se podrá triangular igual que estaba en territorio español. Pero fíjate, ya que sacas el nombre del padre, el nombre de la fábrica de plásticos, Playboy, sí que recuerdo que aquello apareció en otro teléfono que él usó para alquilar el piso de Badajoz. Exacto. Que alquiló antes de saber que la plaza se le iba a adjudicar a él, la plaza de la Diputación de Badajoz, pero Carlos, el padre vuelve a aparecer otra vez en toda la trama del hermano de Sánchez con el famoso palacete en ruinas de Elvas, que el músico compra al contado mediante el uso de 2 cheques bancarios, y justo después de que su padre le hiciera una donación de 240.000 euros. O sea que por la parte de los padres de Sánchez tenemos al Black Father, y por la parte de los padres de Begoña prefiero casi no ponerle ni mote caricaturesco. O sea, menuda familia. Menuda familia. Luego nos quejaremos de lo que nos entra en Moncloa, claro. Sí, efectivamente. Y bueno... La Sagrada Familia, ¿no? Le llamas tú en el libro. La Sagrada Familia, efectivamente. Porque te decía que la pelota ahora con respecto a este tema está en el tejado de la agencia tributaria. Ya hay una denuncia que se ha presentado contra el hermano de Sánchez para que se investiguen estos hechos, porque, en fin, es público y notorio la cantidad de futbolistas, cantantes, actores, a los que se les hace inspecciones fiscales
porque mudan su residencia fiscal en el extranjero para pagar menos impuestos, pero viven en el extranjero, no hacen como David Sánchez, y veremos a ver si el rastro de la fábrica de plásticos de los padres, que fue regada con dinero público, vuelve a aparecer en toda esta trama. Alejandro, un abrazo muy fuerte y enhorabuena. Gracias a vosotros, Carlos, un abrazo. O sea, no sé, coged el pastel de la corrupción por la esquina que queráis, porque de verdad que esto es surrealista, ¿eh? Si os parece, vamos siguiendo con el tema de los mails, porque a mí me parece gravísimo. Es decir, ya no solamente tenemos la certificación de que hacía negocios Cristina Álvarez en nombre de Begoña Gómez, en nombre o incluso dentro de sus cuentas, y los hacía para conseguir patrocinios de empresas privadas, para los negocios muy privados de Begoña Gómez, la muy pública. Bien, ahora sabemos eso, pero es que ahora sabemos, repito, luego daremos más detalles porque llevamos la noticia mañana, que no solamente hacían gestiones hacia afuera, es que también las hacía desde Presidencia hacia adentro. Hay un trámite, en concreto, del Ministerio de Industria, porque había un convenio firmado con cámaras de comercio. Y se pone muy puntilloso, dijeron literalmente. Se pone muy puntilloso con estos temas. Oye, se ponen tan puntillosos que en 2 meses estaba resuelto. Claro, había llamado nada más y nada menos que Cristina Álvarez desde Presidencia del Gobierno como para ponerse puntillosos con el presidente del Gobierno. Si llamas en nombre de Presidencia del Gobierno se acabaron los problemas. Oye, y consiguieron el permiso instantáneamente. ¿Y para qué era? Para cámaras de comercio. ¿Y cámaras de comercio qué es? Ah, otro ente público, que también tenía uno de los convenios. Vamos, que hicieron negocios en todas las direcciones. No, y además hoy hemos descubierto que eran más negocios de los que estaban apareciendo, porque de pronto aparecen, bueno, pues algunas marcas comerciales que realmente tienen importancia y tienen repercusión. Lo de las cámaras de comercio, sin ir más lejos, dice, bueno, que no, es que, vamos a ver, la asistente se gana el sueldo, eso hay que reconocerlo. No, hombre, que se lo gana, pero, como una fiera. Claro, pero se lo pagamos nosotros. Se lo pagamos, claro, porque es que también, como me comentaba hoy un compañero, dice, bueno, pero es que también si tú llamas de parte de el presidente honorario de la empresa de Begoña Gómez, es decir, si dices, oye, es que esto es Begoña Gómez. Bueno, es que hay que recordar que lo contaba Alejandro hace poco, que todas las llamadas que partían desde ayer era te llamamos de Presidencia del Gobierno. Claro. Es decir, que esa era la carta de presentación. Y luego los mail también aparecía claro. Presidencia del Gobierno. Dices, es que es verdad que el trabajo parece que se facilita bastante, porque incluso lo que decía, me parece que era Diego Alcázar, cuando declaró con el tema que en su momento ya se vio en el tema del Instituto de Empresa, el presidente del IE, cuando dice, bueno, claro, es que si te dicen que es de la mujer del presidente del Gobierno, bueno, pues sí, estamos en una operación matas bis, por así decirlo, porque es que al final es de lo que estamos hablando, de que detrás de todo está quien está. Hace mucho tiempo, Vara, que fuentes judiciales, vamos a dejarlo ahí, aseguran que hay un paralelismo clarísimo entre este caso y el caso Nos, el caso Urdangarín. Dicen, claro, si tú llamas desde Presidencia del Gobierno, envías mails desde Presidencia del Gobierno, las gestiones te las hace la directora de programas de Presidencia del Gobierno, ¿tú con quién estabas tratando? Con Presidencia del Gobierno, es evidente, ¿verdad? Yo, vale, pues eso se toma nota, obviamente. Yo creo que hay un salto de calidad, Carlos, enorme en este tema de la malversación, porque inicialmente se empezó a investigar la contratación de Cristina Álvarez. Ahora estamos hablando de un presunto delito de malversación continuada durante años que esta mujer, Begoña Gómez, ha tenido a su asistente de gestora personal de sus chiringuitos. ¿Cuánto dinero ha estado recaudando esta señora? Nosotros hace meses, Carlos, comentábamos que una de las patas que todavía no se había metido mano era cuántas subvenciones, cuántos patrocinios más, aparte de los que conocíamos, habían estado moviendo en la cátedra de Begoña Gómez en la Complutense. Los email que aparecen hoy en ese informe de la UCO salen nombres de empresas de Cámara de Comercio que hasta el momento había muchos nombres que desconocíamos. Entonces yo creo que hacia ahí se tiene que orientar la investigación y, como comentabais antes también, el hecho de que el juez Peinado haya pedido al Instituto de Empresa también los correos electrónicos intercambiados, ojo, porque esto puede ser el principio de algo, o sea, muy gordo. Ahora vamos a hablar, Miguel Ángel, del otro informe, el que según María Jesús Montero no existe porque no lo ha hecho la Intervención General del Estado, aunque tenga la firma oficial de la Intervención General del Estado, lo haya pedido la Fiscalía Europea y vaya firmado incluso con una clave de certificación a efectos de la Administración Central del Estado, que yo sepa que es donde trabaja María Jesús Montero. Pero bueno, al margen de que para María Jesús Montero esto no exista, que es la mayor certificación de que es una auténtica bofetada en toda la cara de Begoña Gómez, vamos a terminar porque estaba mirando la noticia que ya está publicada en Libertad Digital, firmada por Miguel Ángel Pérez, se lo repito, el título. La asesora de Moncloa usaba hasta la cuenta de correo, y me llama mucho la atención, cuidado, el segundo dato, y la firma corporativa de Begoña Gómez para gestionar su cátedra. Vamos a ver, que te entreguen la gestión de la firma, más allá incluso del dominio, incluso de tu cuenta, esto se hace con apoderados.
en las empresas. Es decir, yo creo que estamos a un paso de ya no gestionaba negocios, no, era la gestora. Totalmente, es decir, Cristina Álvarez, si tiene acceso a la firma corporativa, puede firmar en tu nombre. Eso es. Si puede firmar en tu nombre, puede comprometerte. Y repito, quien le comprometía, es decir, quien le gestionaba todo, era la directora de programas de Presidencia del Gobierno. Entonces, ¿quién firmaba los contratos? ¿Los firmaba Begoña o los firmaba Presidencia del Gobierno? Yo creo que ahí se abre un agujero tremendo. Quiero recordar, Carlos, que precisamente le preguntaron a Begoña Gómez en esos 2 minutos, porque algo se olía de que les iban a pillar, y se olía de, oye, ¿y Cristina Álvarez tenía acceso a su correo electrónico? Y creo que la excusa de Begoña Gómez, sí, para tener acceso a mi agenda. Esa era la excusa que dio en su declaración de 2 minutos, para tener acceso a su agenda, y para eso tienes que utilizar el correo electrónico de una persona que, como dices tú, puede haber estado haciendo cosas. ¿Sabes lo que te digo? Es que es muy fuerte, ¿eh? Estamos diciendo que utiliza la cuenta de correo oficial en la Complutense de Begoña Gómez, y que Cristina Álvarez es evidente que era la chica para todo de Begoña Gómez para sus negocios privados. Y hay que recordar, y lo contábamos aquí hace unos días, que existe ya precedentes de personas, 2 concejales del Partido Socialista, que fueron condenadas incluso a pena de prisión por utilizar a técnicos municipales, a empleados municipales, para cosas privadas. Y fueron condenadas a pena de prisión, y además por el Tribunal Supremo, que dijo, no, es que me da igual además que haya sido una vez o 2 veces. No estamos hablando de 121 correos, ojo, me da igual que sea una vez o 2 veces, pero aquí hay una malversación y tienen que pagar por ello. Bueno, es que es tan fuerte el informe de la UCO que yo, leyendo este fin de semana los medios oficiales, digamos, del sanchismo y de la Moncloa, claro, dice, es que van ganando en la batalla, vamos ganando, es decir, van ganando ellos, porque primero ha sido un éxito toda la repercusión internacional del desplazamiento de Sánchez en Nueva York, tal, dice, bueno, vale, sí, Gaza, vale, ¿y qué más? Bueno, es que además ya está desacreditada la investigación contra Begoña Gómez, desacreditada. Ya. Esta historia es lo que ellos estaban intentando convencerse, incluso pretendían hacer convertir una especie de sainete la declaración del sábado por la tarde, porque, peinado, que no tiene nada mejor que hacer, y entonces, como pero se aburre... ¿qué tal? Se les cae ahora con lo de la EGAE, por ejemplo. Lo tumba, lo destroza. Esto es tremendo. Lo han tenido que recibir como un uppercut en la mandíbula, de esas que te deja groggy, por lo menos, luego ya te manda a la lona, pero groggy porque no se lo esperaban, y además es demoledor, porque todo lo que está diciendo es exactamente lo contrario de lo que han declarado tanto Begoña como su asistente, y además con un montón de datos nuevos y con un montón de, yo creo que simplemente hechos definitivos, a ver cómo contrarrestas todo lo que está diciendo ahora la UCO. Es que el señor Camacho, el abogado defensor de Begoña, lo va a tener muy complicado, y ahora lo tenía bastante complicado. Ahí va yo justo rápido recordar el argumento que dio este sábado el señor Camacho ante el juez Peinado. Si un juez fuma y le manda a su agente judicial a cogerle un paquete de tabaco, eso no tiene reproche penal, no es malversación. Bueno, aquí estamos hablando ya de 121 paquetes de tabaco, que son los 121 correos electrónicos. Pero la verdad que el señor Camacho se tiene que hacer mirar ya no solamente su técnica jurídica, sino su pura lógica. Vamos a ver, si un juez le encarga a uno de sus asistentes, el juez es el jefe. Es que usted, señor Camacho, está asumiendo que la jefa de la asistenta era Begoña Gómez. Pero Begoña Gómez, ¿qué cargo tiene en Presidencia del Gobierno? Claro. Es que la defensa de Begoña Gómez ha asumido el calificativo de presidenta de Pachi López, y se ha quedado tan ancho. Pero no solo eso, que una cosa es mandarte a comprar un paquete de tabaco o una botella de agua, y otra cosa es hacer negocios por los que tú obtienes un rendimiento. Son 2 cosas distintas. Recaudar. Tenemos que ir a publicidad, pero os pido una valoración o casi una expresión, no sé si de asombro, de exclamación, no sé de qué, pero doy 3 titulares sobre el otro informe. Hasta ahora estábamos hablando del informe de la UCO sobre los mails de la persona que le gestionaba todos los negocios, Cristina Álvarez, a Begoña Gómez en la Complutense. 34 folios. Ahora vamos a sumergirnos en el de 303 folios. Informe de la Intervención General del Estado, detallando un caso que a mí de verdad que me ha dado una alegría enorme saberlo, porque nosotros investigamos mucho de aquello, fuimos de los poquísimos medios, yo creo recordar, mira, no porque haya entrado Alejandro en trampas aguas ahora, pero creo recordar que el debate y nosotros fuimos de los poquísimos
que pusimos el acento en la fórmula de adjudicación no es una fórmula normal, no es verdad. De hecho, hicimos hasta una investigación en la que fuimos comprobando cómo se alteraba con esa fórmula el resultado final de los contratistas. Bueno, pues lo que dice ahora la Intervención General del Estado es literalmente eso, y leo algunos de los titulares. El informe de la intervención concluye que los contratos para los que Begoña Gómez firmó cartas de recomendación se adjudicaron literalmente incumpliendo la ley. Valor de esos contratos, segunda noticia, 10,6 millones de euros al menos. 10,6 millones. Tercera noticia, Hacienda revela el borrado de los metadatos en los concursos para intentar que no se investigaran. Rapidísimo. Demoledor. ¿Vara? La intervención. Olé la intervención. Cuidado que todavía hay funcionarios que funcionan y con un par de narices. Y estamos hablando del Ministerio de Hacienda. La intervención yo la verdad es que no se esperaba. Pero que estén funcionando, jugándose seguramente la credibilidad y el puesto, no dudes, seguramente. Y Europa, que también a veces nos olvidamos de Europa, sí, y Europa que ha aparecido hoy, efectivamente. Porque ha sido a petición de la Fiscalía Europea. Exactamente. A publicidad y volvemos ya. Hablé con Santos Cerdán de la necesidad de tener financiación del Gobierno de España para acometer el desdoblamiento de la Nacional 121A. Lo que fue clave fue en las negociaciones del Gobierno de Navarra con el Gobierno de España para obtener financiación de todas las obras de duplicación de la Nacional 121A, de los cuales uno de los 5 tramos es el túnel de Belén. Pues muchas gracias, señora Chivite, por confirmar lo que habíamos investigado. Luego vamos a hablar de esto. Esta noche es como lo del anuncio. Tenemos gambas, tenemos chopitos. Pues para Cerdán también tenemos. Sí. Porque resulta que María Chivite se ha encargado de terminar de alegrarle la fiesta a Pedro Sánchez. ¿Lo ha hecho adrede? Pues evidentemente no, pero allá que se le ha escapado. ¿Con quién hablaron para conseguir dinero? Con Cerdán. ¿Quién estaba en las negociaciones de la obra? Cerdán. ¿Quién se llevó la adjudicación? La empresa de Cerdán. Muy bien. Oye, directamente en todas las fases, como para escapársele la adjudicación. Vamos, hubiese sido todo un milagro. ¿De dónde él viene, no? De milagro. Bueno, vamos a hablar de todo esto, hablaremos luego. Va a estar con nosotros Alejo Miranda, el senador del Partido Popular, que junto con la persona, creo que es Carretero, la senadora Carretero de UPN... María Caballero, perdón. Han ido cercando precisamente a esta persona, María Chivite, hasta que todo lo que negaba al inicio de la comparecencia, pues lo ha acabado vomitando. Y acabó reconociendo que estaba en todo, de arriba a abajo, un tal Santos Cerdán. Si tienen dudas de quién es, pregunten en Soto del Real. Bueno, vamos con CalPlus. Nos queda además explicar todo el tema todavía del otro informe, de los 303 folios. Tenemos hoy demasiadas noticias sobre la mesa, pero seguro que llegamos a todo. Todas son de las buenas. CalPlus, de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, CalPlus, de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista, en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Por cierto, antes de que vayamos con los socios del Club Libertad Digital, perdón por mi equivocación, porque además creo recordar que esta senadora Caballero, que es familia, no sé si directa o indirecta, de Tomás Caballero. Así que mi enhorabuena y un abrazo enorme, por supuestísimo, a ella y a toda la familia. Bueno, vamos con los socios del Club Libertad Digital. Naya, que tenemos por ahí socio especial, y luego voy a hacer yo un recuerdo para alguien. Buenas noches, Carlos. Ayer cumplía años un socio de Valencia de nombre Luis Miguel Gasén, pero hoy lunes subimos la apuesta porque además es su 25 aniversario de boda con Cristina Solaz. 25 aniversario como Libertad Digital. Unas bodas de plata bien merecen una celebración y que menos que una dedicatoria. Felicidades, pareja, y gracias por 3 años de suscripción al Club de Socios de Libertad Digital. Termino con el teléfono, como siempre, 914094002 y el correo del club, club@libertaddigital.com. Bueno, pues un abrazo enorme a Luis Miguel, a su mujer, encantados de que coincida con los 25 años de aniversario y encantados de tener además a un socio de Valencia que lo vuelven a pasar mal. Tenemos que seguir dando información. En unos momentos les contamos qué es lo que está pasando con esas lluvias torrenciales que afectan de nuevo a la provincia de Valencia, de nuevo a la provincia de Tarragona. Pero un abrazo enorme, de verdad que es un placer contar con socios de este estilo, y en especial porque además yo estoy convencido que a los 3 años se le van a sumar. Y si me dejáis, pues voy a tirar de enchufe, ya que aquí desde el gobierno se enchufa a todo el mundo, y le voy a mandar un abrazo muy cariñoso a 2 socios también. Uno se llama Luisín, amigo mío de Gijón, que nos sigue y es un pedazo de amigo y nos sigue siempre, y a su madre, que lo han pasado mal últimamente, y les mando un abrazo enorme, que seguro que nos están escuchando porque se tragan el programa entero, de arriba abajo. Así pues que un placer tener amigos así. Les mandamos un abrazo enorme, y además les recordamos a todos nuestros socios que mañana tenemos una charla para todos nuestros socios del Club de Libertad Digital a las 6 de la tarde
sobre inestabilidad geopolítica en la calle Jorge Juan. Va a estar además el almirante Juan Rodríguez Garat, también Enrique Navarro, Raúl Vilas, Arias Borque. Y bueno, si quieren asistir solo tienen que reservar su plaza llamando a un número de teléfono que es el 91 409 4002. Repetimos, 91 409 4002, o como Naya les envía un correo electrónico a todos nuestros socios para invitarles, pues si quieren pueden responder a ese correo y se garantizan su plaza. Pues nada, mientras esperamos a recibir el próximo informe ya solicitado por el juez Peinado sobre los mails, sobre los correos con el Africa Center, tenemos encima pedazo de informe, Intervención General del Estado, 303 folios, y de verdad, yo se lo digo, yo hacía mucho tiempo que no veía una cosa tan contundente, un documento tan contundente. La contratación de determinados contratos, en concreto por valor de 10,6 millones de euros, de Juan Carlos Barrabés. Juan Carlos Barrabés es el que recibió las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez para concursos públicos. Bien, pues 10,6 millones de esos concursos públicos se han concedido, según la Intervención General del Estado, sin ningún tipo de duda, violando la ley. Tal cual. Escrito tal cual, violando la legislación. Luego da todo tipo de explicaciones, da los detalles de cómo amañaban la fórmula, que de verdad que es una cosa. Voy a intentar explicarlo muy rápido porque es surrealista. Hay una parte de criterios subjetivos, hay otra parte de criterios objetivos por el precio. Tenía que ser mayor la de criterios objetivos. ¿Qué hicieron? En la de precio lo partieron en dos. Y una de las partes le concedían a todos la misma puntuación. Justo en la mitad les concedían a todos la misma puntuación. Con lo cual, ¿qué ocurrió? Que la parte de precio, claro, si había una parte que todos tenían lo mismo, el desempate se producía en una parte mucho más pequeña. Ya pesaban más los criterios subjetivos. Ni a Tamarí se le hubiese ocurrido algo así. Pues les han cazado. Les ha cazado la Intervención General del Estado, lo explica en 303 folios, explica con todo tipo de detalle lo que ha pasado y de verdad, resumido, incumplieron la ley. ¿Y ahora qué? Miguel Ángel. Bueno, yo creo que lo primero hay que decir, Carlos, que Marlaska no ha sabido controlar a la UCO, o no ha podido, Bolaños no ha sabido o no ha podido controlar a los jueces, y Marichus Montero no ha sabido controlar a la Intervención General del Estado. Que lo ha intentado, ¿eh? Y por eso esa voz temblorosa, aterrada, lo decíamos fuera de micro, se está protegiendo de Pedro Sánchez. No, pero no ha sido la intervención, han sido algunos interventores. O sea, a partir de ahora no hay informes de la Fiscalía, sino de algunos fiscales, no hay informes de la Abogacía del Estado, sino de algunos abogados. Porque es de un juez. Claro, o sea, efectivamente, ¿no? O sea, es un argumento tan surrealista, tan absurdo, que demuestra que lo que está pensando es que en Sánchez no vaya con la cimitarra y le corte la cabeza. Entrando en el informe, a mí me parece demoledor, como dices, cómo pone negro sobre blanco, cómo amañaron esos contratos que adjudicaron al empresario amiguito de Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés, modificando los criterios de evaluación, el borrado de metadatos, que es un escándalo, como lo pone la Intervención General del Estado, diciendo que como se han borrado los metadatos, no se ha podido demostrar si la persona que firma el documento fue en realidad el que modificó ese documento, el que puso la puntuación final, y en un párrafo llega a decir que se ha modificado la puntuación de uno de los licitadores a posteriori. O sea, es que es una gravedad lo que dice la EGAE en ese informe tremenda. Bueno, es que de hecho nunca jamás debió estar el organismo proponente del contrato, el que lanza la adjudicación, Redes, nunca debió estar en la mesa de contratación, lo dice abiertamente. Pero yo simplemente, vamos a hacer una ampliación. No, porque tenía que ser un comité de expertos. Claro, es que además es una cosa independiente. Es tan descarado que llega, bueno, ya supera todos los límites de la decencia. Ya no digamos de que están haciendo realmente algo ilegal, sino que dices, oye, un poco de vergüenza vamos a hacerlo con un poquito de, por favor, es que esta historia no puedes ir con todo el descaro del mundo borrando los metadatos. Dice, bueno, vale, que se borran aquí los mails, los móviles, lo que haga falta, pero borramos todo. Dice, es que no se sabe quién ha hecho el informe, no aparece ni un nombre. Pero ¿y esto de qué estamos hablando? Y luego estamos hablando de Barrabés. Porque Barrabés sabemos que es el origen de todo. Y Barrabés es el amiguito. Y es el amiguito del matrimonio. Y esta historia Barrabés es mucho más allá, ejemplo, de simplemente una adjudicación. El que les buscó el monitor de esquí para las hijas en Cerler. Es que la historia con Barrabés es muy larga, pero que muy larga. Barrabés es el que se encarga, cada vez que van allí a Cerler, de acogerles allí. Barrabés es el que les rellenó el máster y la cátedra a Begoña Gómez, porque Begoña Gómez, no sé, otras habilidades tendrá, pero desde luego las académicas ya les digo yo que no. Bueno, está ya con nosotros Dieter Bandau, creo que le conocen todos ustedes, ¿verdad? Buenas noches, Carlos Cuesta. Dieter,
en nada hablamos del podcast que has sacado, podcast porque todo esto termina, la trama venezolana, y vamos a hablar de Venezuela. Déjame que lancemos la explicación sobre Barrabés. Te pido que nos hagas un comentario, porque todo esto termina y son prácticas ya literalmente a la venezolana. Por cierto, que el podcast no es que lo esté petando, es que lo está reventando. Yo enseguida voy a vender el pollino de lo mío, que es para lo que he venido, pero antes quiero decir una cosa. Quiero darte la enhorabuena a ti y a tu equipo porque estáis haciendo un programón tremendo. Lo reconozco, es espectacular el ritmo que tiene. Es verdad, y eso no es mérito vuestro, que os dan unos ingredientes que... Nos lo ponen fácil en el gobierno, sí. Que hoy me dice, me dice, tienes que venir a hablar de tu podcast. Digo, pero qué hueco entre Barrabés, Begoña, encima. Pero que no te habías enterado de que la Fiscalía Europea, la Intervención General del Estado, Hacienda, nosotros formamos la fachosfera. Estamos todos coordinados. Claro. La presidenta de Navarra y yo diciéndole, por favor, aguanta sin decir nada, que vas muy bien. En este paso no puedo hablar de mi podcast. Y lo suelta, digo, pero bueno. Venga, hacemos esa ampliación sobre Barrabés y pasamos a explicar. Yo les recomiendo, o sea, aparte de que te lo pasas de maravilla con el podcast de Dieter, está explicado con un ritmo fenomenal. A mí me ha recordado a las viejas novelas radiofónicas porque te entra de maravilla, de verdad, pero te vas enterando de una trama. Cuidado que ya, más allá de las risas que en ocasiones le ponemos como ingrediente para intentar pasar todo lo que está ocurriendo en España, el trasfondo que hay de toda esta historia es brutal. Y el trasfondo es que nos hemos convertido en un país subsidiario de una narcodictadura llamada Venezuela, que todas nuestras tramas acaban en Venezuela, que ha habido incluso muertos por el camino, y lo digo literalmente, luego tú lo cuentas, Dieter, ha habido muertos que han impedido que se investigue más allá, y muertos que han ocurrido en nuestro propio territorio. Yo no sé si porque no interesaba investigarlo, no sé por qué, pero la cuestión está cogiendo un tono absolutamente dantesco, negro, absolutamente de crónica negra, y esto requiere una investigación, requiere una explicación, y para eso ha salido el podcast. Vamos con esa ampliación y te doy paso, Dieter. Bueno, pues vamos a hablar de los contratos de Barrabés, porque hay que decir que esta rama de los delitos que planean sobre Begoña Gómez se remonta a abril de 2024, que fue cuando El Confidencial, lo recordarán nuestros oyentes, destapó las famosas cartas de recomendación que la mujer del presidente había firmado para este empresario, que a su vez le había ayudado a montar el máster de la Complutense, y esto es importante porque, bueno, pues tal vez de ahí resida el cambio de cromos. Pronto supimos que gracias a estas gestiones Barrabés se hizo con 20 millones de euros en contratos públicos, y el juez Peinado solicitó, porque fue él el primero que lo hizo, a la Intervención General del Estado, a la IGAE, que lo investigara. ¿Qué sucedió? Pues que luego la Fiscalía Europea se quedó con el grueso de este asunto al alegar que gran parte de ese dinero provenía de fondos europeos. Aún así, ya en julio del año pasado, de 2024, ya publicamos algo que ahora se corrobora, que los pliegos de los concursos de Barrabés no pidieron cartas de recomendación, pero a él sí se los evaluaron, o sí le evaluaron las de Begoña Gómez. Además, en Libertad Digital destapamos cómo la consultora de este señor, Innovanex, disparó sus contratos públicos durante su relación con la mujer del presidente. Para que se hagan a la idea, del año 2020 al año 2021 el importe se multiplicó por 141, y también les contamos que 8 sociedades vinculadas al gurú de la mujer del presidente necesitaron ayuda del ICO y la lograron. Pero ojo, por cierto, porque... Sandra, que en el 21 se disparó por 141 veces la contratación, dirán ustedes, en el 22 caería. No, en el 22, comparado 84. Con el 20, se multiplicó por 84. Y dices, es que no tienen fin. Pero bueno, es que Barrabés ha contado, Carlos, incluso con la propia ayuda de Pedro Sánchez, porque en enero de 2021 el presidente aprovechó su intervención en la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española en Aragón para promocionar su empresa. El grupo Barrabés, que he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona, que bueno, en fin, pues ya sabemos que partió de un negocio familiar, ¿no? de material de montaña en Benasque, y ha dado lugar pues a un gran conglomerado de compañías que prestan servicios de todo tipo. Y especialmente a entidades públicas. Eso es. Y aunque en su declaración ante el juez negó conocerle o tener algún tipo de relación con él, el propio Barrabés reconoció ante el mismo magistrado, y lo comentábamos antes, Vara, que estuvo entre 5 y 8 veces en Moncloa para reunirse con Begoña Gómez, pero también con el presidente del gobierno. Y luego fui pues a ver a Pedro Sánchez, pues no sé, yo creo una vez o dos. Una vez o dos decía, pero es que a todo esto hay que recordar que el matrimonio presidencial pasa muchas de sus vacaciones en Benasque. Allí estuvo, por ejemplo, sin ir más lejos, en diciembre del año pasado, y es donde habría forjado su amistad con Barrabés. Y eso por no hablar de otra cosa que comentábamos, del tema del monitor de esquí, ¿no? Porque el monitor de esquí de sus hijas es un amigo común, Félix Jordán de Urríes, al que además, bueno, pues este gobierno nombró director general de la Fundación Deporte Joven, e incluso barajó nombrarle secretario de Estado. Luego eso no fue, pero
pero la intención estaba ahí, desde luego. No hay como dar clases de esquí para gente pudiente. A esto, como le llamaban ellos, la casta, ¿no? Dieter, ¿te suena todo esto? ¿Te suena venezolano? Sí, la verdad es que todo lo que se ha contado hoy ya lo sabíamos, pero hoy están las pruebas. Cuando empezó este escándalo, que lo hemos hablado los aquí presentes muchas veces y se lo hemos contado a los oyentes, la apariencia de la corrupción estaba ahí. Lo que hoy tenemos son unas pruebas demoledoras. Yo, sinceramente, no sé cómo se va a salvar la mujer del presidente, no de una imputación, requete imputación, que ya lo está, ni un procesamiento, sino de una condena, y una condena grave. Totalmente. Y creo que eso es lo que está marcando ahora mismo, no la legislatura, sino el hacer del matrimonio Sánchez-Gómez y toda la estrategia que ha llevado a cabo Pedro Sánchez desde que aquel día, aquella sesión de control, surgió la noticia para el resto del mundo, pero que él ya sabía que su mujer estaba imputada. Creo que desde ese momento Pedro Sánchez sabía no solo que la habían imputado, sino que había pruebas como para condenarla. Todo lo que han hecho desde entonces no les ha servido para nada, porque no querían llegar a lo de hoy. Y lo de hoy es que se han puesto encima de la mesa las pruebas por parte, antes decía Vara, y lo hemos dicho muchas veces, hay jueces y jueces, fiscales y fiscales, funcionarios y funcionarios. Hoy se ha puesto encima de la mesa unas pruebas muy, muy difícil de refutar. Ya no es porque Antonio Camacho lo esté haciendo de aquella manera, sino que es bastante indefendible la situación en la que está la mujer del presidente del gobierno de España, a la que en dos frentes distintos hoy se le ha puesto un clavo en el ataúd penal, pero un clavo muy gordo. Dieter, que yo creo que es importantísima. Está pendiente la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de si acepta lo del procesamiento de Begoña Gómez perdón, a través del jurado popular. Con este informe es imposible que lo tumben. Imposible. Es imposible. Imposible, es imposible. Es imposible. Es tan demoledor, os estaba escuchando, pero es tan demoledor lo que hoy se ha presentado que... ¿Qué les queda? Es que cuando... El objetivo, yo recuerdo que a final de la temporada pasada, cuando estábamos explicando qué íbamos a hacer en esta temporada, fuiste tú precisamente, Carlos, el que dijiste, ante la vorágine de esta información que tenemos, un programa como el de hoy, con el contenido que tienes, te da para hacer 17 programas, pero luego la gente, yo noto que la gente empieza a estar como inmunizada ante tanta noticia, porque son tan graves que si en el día no tiene unas consecuencias a la altura de lo que es la noticia, con una dimisión, con una destitución, con un cese, con un encarcelamiento, al final van sumando y es como una más. Y lo que hemos decidido hacer en esta casa es reunir las piezas del puzzle. Claro, un puzzle que tienes que ir componiendo sabiendo que a lo mejor en un mes tienes que añadir otra pieza más. Y nos pasa con lo de Venezuela. No sé si te cambio de tercio o te hablo ya. Fíjate, yo te lo iba a pedir que nos hicieras la explicación precisamente en base a una cosa que yo había dicho en el editorial. O sea, yo he pedido que se le deje de bloquear al juez Peinado la investigación sobre Air Europa. ¿Por qué? Porque Air Europa era la aerolínea que un tal José Luis Rodríguez Zapatero, no suena, ¿verdad?, consiguió que Venezuela la declarase como aerolínea estratégica. Bien, los contratos del Luis Rodríguez que se iban a negociar con los 22 ministros, el beneplácito para entrar se lo concedió Pedro Sánchez, y que venían a hacer negocios con la narcodictadura venezolana. Y se están bloqueando determinadas cuestiones de investigación que todas acaban en Venezuela. Entonces, a mí la pata que estás investigando en la radioteca, la pata venezolana, me parece clave. Y además me parece que es la que menos luz tiene en estos momentos. Y lo entiendo. Entiendo que evidentemente es otro país, que es mucho más complicado investigar allá. Pero hay que ponerle el foco encima, y eso es lo que hace la radioteca. Ponerle el foco encima al tema venezolano. Porque que nosotros dependamos de X países es grave. Que dependamos de Venezuela es impresentable. Fíjate, realmente nosotros cuando decidimos lanzar este producto informativo en formato podcast, nuestro objetivo no era tanto investigar como recomponer, como aglutinar, como recoger todas las piezas que hay sobre un determinado tema, ponerlas
juntarlas encima de la mesa y decir, aquí tienen la fotografía que sale de este puzzle. Pero es verdad que cuando te pones a hacer eso, siempre tocas determinadas teclas en las que empiezas a descubrir cosas que no conocías o te vienen determinadas fuentes a contar X asuntos. Por cierto, además con la colaboración de algunos de los periodistas sentados en esta mesa, como sois Miguel Ángel Pérez y tú, Carlos. Pero en el tema Venezuela, nosotros decidimos que teníamos que empezar por algún tema. De los muchos que hay, por algún tema. Podríamos haber empezado por el caso Begoña Gómez, pero como estaba bastante abierto, o por el caso Hermanísimo, que ya caerá, pero decidimos empezar por Venezuela. Y hemos hecho 4 capítulos, o estamos haciendo 4 capítulos de una serie que se llama De PDVSA a PSOE. Porque es que es así. Hay una petrolera que es el baúl del tesoro del régimen venezolano, que lo ha sido con Chávez y que lo ha sido con Nicolás Maduro, y hay una conexión que lleva a España, como lleva también a otros países, pero a nosotros el que nos interesa es España. Para iniciar esta serie decidimos contar un capítulo muy concreto, que además es la prueba de que nosotros no vamos a renunciar a seguir las noticias, sobre todo cuando las noticias nos parecen gravísimas. Porque aquí llegó un señor al aeropuerto de Barajas, el abogado de PDVSA, Juan Carlos Márquez, y llegó para que lo detuvieran, porque sabía que lo iban a arrestar. Él lo sabía, era plenamente para dar consciente. Información. Y él llegó al país donde estaba residiendo. ¿Esto en qué año fue? En el año 2020. En el año 2020. Bueno, ahora me has pillado, ahora intento hacer memoria. Pero él llega a nuestro país. Pero no es que llegue de nuevas, sino que él residía ya en España, estaba en Estados Unidos y vuelve a España. Lo detienen, lo llevan el juez... Porque había un caso abierto, el caso PDVSA. El caso Morodo. El caso Morodo. Sí, sí. El caso Morodo, que tampoco tiene que ver con Zapatero. Simplemente el embajador de Zapatero en Venezuela estaba en ese momento acusado de haber cobrado de forma ficticia... A ver, soy un negreira, Miguel Ángel, que tú de esto te lo sabes bien. De forma ficticia, millones de euros de la petrolera PDVSA. Que tú me dirás, ¿y por qué una petrolera le paga por asesoramiento ficticio al embajador de Zapatero 4,5 millones de euros? Bueno, pues en ese caso querían saber qué tenía que decir el abogado. Y el abogado residía en España, tenía un negocio en España y dijo, yo estoy en Estados Unidos, vuelvo a España. Sabiendo además que se lo había notificado la UDEF que iban a por él. Lo detienen y del aeropuerto va al calabozo. Y de calabozo va a la Audiencia Nacional. Todo esto en un día. Todo esto en un día. Pasa el jet lag en el calabozo, declara ante el juez Pedraz y ante la fiscal y dice que va a colaborar. Que él sabe muchas cosas, no solo del caso Morodo, sino que sabe muchas cosas de los políticos españoles que pasaban por el despacho del presidente de PDVSA. Habla de varios políticos, sí, no sí. dice solo de Morodo. Y no se lo pregunta a la fiscal. La fiscal le dice, ¿y usted vio al señor Morodo? Dice, sí. Y a otros muchos políticos españoles. Bueno, pues nosotros, en este podcast, escúchenselo porque merece la pena, aunque les voy a dar un dato importante, contamos lo que sucedió y que se hizo eco la prensa, que fue que este señor aparece muerto a los 2 días en su despacho colgado de un cinturón del quicio de la puerta. Justo después de salir y decir que va a colaborar. Sí. Lo cual no es lo más normal del mundo. Bueno, pero fíjate que ni siquiera entro en la especulación. Nosotros vamos a dar mucha información sobre ese hecho, vamos a contar versiones de investigadores que te dicen una cosa y otros que te dicen la contraria, pero lo que sucedió es que el hombre murió, se publicó la noticia, extraña muerte, misteriosa muerte, informe, y se olvidó la noticia. Y se olvidó la noticia. El testigo clave que iba a contar la conexión de PDVSA con otros muchos políticos españoles, muere y se olvida la noticia. Y oye, que la abogacía del Estado y la Fiscalía llegan a un pacto con
el embajador y su hijo, y de pedir 8 años de cárcel, lo dejan en 10 meses porque ha reconocido el delito. Es que fíjate, así... Porque lo ha confesado, porque ha dicho, efectivamente, lo hice. Y voy a dar la información. Yo simplemente, abuela pluma, voy a decir las conexiones que hay ahí. Baltasar Garzón, que aportó la información, el Pollo Carvajal, en teoría habría cobrado cerca de 9 millones de PDVSA. El petróleo que llega a Villafuel, trama hidrocarburos, vendría al menos una parte de PDVSA. Los acuerdos que se cierran en España, las negociaciones que se hacían con Delcy Rodríguez, responsable de PDVSA. Los supuestos negocios del famoso sobre de la financiación ilegal del Partido Socialista estarían referenciados o se iban a haber pagado con dinero procedente de 250 millones de dólares para el PSOE y para el resto de partidos, la Internacional Socialista, de PDVSA. Si queréis, seguimos. Qué casualidad que la persona que quería dar la información aparece muerta. No, pero fíjate, la autopsia habla de el suicidio y la investigación policial te lleva hasta ahí, aunque otras fuentes te llevan hasta otros lugares. Pero ¿y qué pasa? ¿Que muerto el abogado se acabó el caso? No. Aquí hay que seguir investigando. Pero además es que el resto de los capítulos, yo recomiendo a la gente que lo escuche, porque con te puedes hacer una idea de lo que estamos hablando, del cariz de la serie que estamos realizando. Pero los siguientes capítulos van en la línea de Zapatero y Pedro Sánchez, porque no puede ser que estos dos casos que han señalado directamente no al entorno, no a la mujer, no al secretario de organización, sino que estaban señalando en los titulares que se han publicado a José Luis Rodríguez Zapatero y a Pedro Sánchez, no hayan provocado una pregunta directa sobre el meollo de la cuestión ni a Zapatero ni a Pedro Sánchez, y ellos dos no lo hayan explicado. Próxima entrega para... Este jueves. O sea, tenemos un capítulo introductorio, tenemos un capítulo que hemos lanzado ya el jueves, El hombre que sabía demasiado. El próximo jueves... Bueno, y una presentación de lo que sea el podcast. Un 0 y un 1, por decirlo de alguna manera. Y ahora vamos con el capítulo número 2, que está dedicado a José Luis Rodríguez Zapatero. Repite el nombre, que creo que está escuchando y le va a interesar. Zapatero a tus negocios. Se titula el... ¿Qué has hecho? El 38 capítulo. horas o qué? Porque Zapatero a tus negocios... Pues te voy a decir una cosa. Estoy recortando... No, pero solo en la parte venezolana. El realizador del podcast, que está ahí, Xavi Caíno, me está diciendo molto longo. Tiene gotas de sudor, es por algo. Déjame decir una cosa. Muchas veces le hemos pedido un esfuerzo a nuestros oyentes porque sabemos que para mucha gente fue difícil empezar a escuchar una radio a la que hubo que sudar cada poste radiofónico que tenían. Pero el que yo recuerdo, uno que además recuerda siempre Federico, el que no se ponía en la sartén en el techo para ver si conseguía conectar, luego la gente se adaptó a poder escucharlo a través de Internet. La gente que no esté habituada a escuchar podcasts y que lo vea como algo extraño, decirle que solo tienes que tener un teléfono móvil, una tablet, un ordenador y conexión a Internet. Que si ya tienes la aplicación, y la tiene muchísima gente, la aplicación de radio en el teléfono, que ahí encuentras nuestro podcast. Que si vas a Libertad Digital, ahí encuentras nuestro podcast. Y que en todas las plataformas de podcast y de YouTube lo puedes encontrar. Facilísimo, la radioteca, nos buscas, nos encuentras, te suscribes y así te van avisando cada semana cuando vayamos lanzando el siguiente capítulo. No sé si dedicarte suerte o no, total no la necesitas, pero vamos, bájense ese podcast, escúchenlo porque está narrado de maravilla. Y repito, esta trama acaba en una cosa mucho más grave incluso que el robo de dinero, mucho más grave incluso que la colocación de prostitutas en cargos públicos, mucho más grave incluso que el tener a una mujer del presidente del gobierno que ha utilizado la influencia de su marido para generar negocios por todas partes. El que España entera dependa en estos momentos de una narcodictadura. Ahí se explica el tema Venezuela. Dieter,
que un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, ha sido un placer presentar nuestro podcast La Radioteca en la noche de Cuesta. Mañana vuelves. Joder. Aquí, donde hay confianza, Miguel Ángel, tú ten cuidado porque así se empieza, ¿eh? Nos vamos a publicidad y volvemos con Chivite, bueno, con Cerdán. Van a escuchar, va a hablar con nosotros Alejo Miranda, el senador del Partido Popular que ha estado ahí, y Caballero, la senadora de UPN, que le han ido cerrando las puertecitas hasta que ha cantado. Ha cantado y ha dicho sí, me reunía con Santos Cerdán, sí, Santos Cerdán negociaba el dinero que nos venía a las obras desde el Gobierno central y sí, Santos Cerdán recibió una de las obras. Pues les leo, noticia de ultimísima hora. Donald Trump logra el visto bueno de Netanyahu a su plan alto el fuego, entrega de rehenes en 72 horas, ya veremos si esta parte que la tienen que cumplir los de Hamás, ya veremos si sale, y una junta de paz, así le denominan, para gestionar la franja de Gaza. De momento ha sido la reunión Donald Trump-Netanyahu y Netanyahu ha dicho que sí a este plan de paz. Veremos qué pasa ahora por la otra parte. Claro, veremos qué es lo que ocurre con las flotillas, qué es lo que ocurre con de los 250 a 300 rehenes que se secuestraron, maltrataron, violaron. Yo sé que hay por ahí una persona metida en la flotilla que va diciendo que es un bulo de la violación. No se te caerá la cara de vergüenza. Barbigaza. No se te caerá la cara de vergüenza. O sea, de verdad, se pueden decir barbaridades, mamarrachadas, imbecilidades y lo que se están diciendo por parte de algunas personas. Bien, veremos qué es lo que pasa. De esas 300 personas, cerca de 50 están sin entregar. El pequeño problema que tiene en estos momentos la población israelí es que no sabe de esos 50 cuántos están vivos o muertos. Los israelíes respetan muchísimo el tema de la muerte y quieren tener, obviamente, porque son sus familiares, cuando menos los cuerpos. Y se siguen negando, ¿vale? Se siguen negando a la entrega de esos rehenes vivos o muertos. Veremos qué es lo que ocurre. Tenemos, creo que por ahí ya, Alejo Miranda, o lo vamos a tener en un momento, senador del Partido Popular. Quiero que escuchemos qué es lo que pasaba en ese cruce de declaraciones, porque antes le hemos escuchado a Chivite reconocer directamente que sí, lo habló con Cerdán, sí, estaba Cerdán, sí, Cerdán estuvo en las negociaciones de los túneles de Belate, pero sin embargo, resulta que cuando hablaba con Alejo Miranda, pues se ha liado a una sarta de mentiras como la copa de un pino y no ha hecho más que decir abiertamente por todas partes que no, para acabar reconociéndolo. Vamos a escucharlo. Despachaba con el señor Cerdán cuestiones que tienen que ver con la política navarra. ¿Le consultó alguna vez, como diputado navarro? ¿Le consultó alguna vez algunas cuestiones relacionadas con adjudicaciones? No. ¿Nunca? ¿Nunca? Le pregunto. ¿La pregunta cuál era? Si nunca le ha consultado nada sobre adjudicaciones del Gobierno de Navarra. No. Lo niega categóricamente. Consulta sobre adjudicaciones públicas del Gobierno de Navarra a mí no me ha hecho. Alejo Miranda, bienvenido. Muy buenas, Carlos. Buenas noches. Gracias por permitirme entrar en antena. Nada, un placer tenerte aquí, especialmente por la labor que estás realizando en el Senado para esclarecer esto. Te lo pregunto con cierta confianza, no es que nos conozcamos ni mucho ni poco, nos acabamos de conocer, Alejo, pero te lo pregunto con la confianza propia de quienes queremos que se esclarezca un caso de corrupción. ¿No se le cae la cara de vergüenza? Lo digo porque resulta que después o antes, no recuerdo muy bien, supongo que habrá sido después, ha acabado diciendo lo que le vamos a escuchar. Atención. Hablé con Santos Cerdán de la necesidad de tener financiación del Gobierno de España para acometer el desdoblamiento de la Nacional 121A. ¿Qué te parece, Alejo? Efectivamente, se le tendría que estar cayendo a pedazos la cara de vergüenza, como a todo el Gobierno socialista, el de España, y a ella como presidenta de Navarra, porque cambian de opinión en la misma comparecencia varias veces. No me utilices, Alejo, lo de cambian de opinión, se llama mentir, pero Mienten, pero a boca llena. Sí, lo decía irónicamente, mienten abiertamente y con la boca llena, efectivamente. Es decir, no se puede decir al principio de una comparecencia que no intervenía en las adjudicaciones ni en la financiación de las adjudicaciones y después acabar reconociéndolo. Pero es que no solo eso, sino que además es que ha ido reconociendo distintas irregularidades administrativas y encima sacaba pecho, porque decía, son irregularidades, no está comprobado que sean delitos. Oiga, ¿y usted saca pecho por irregularidades? Que las reuniones no tenían actas, que hubo reuniones sin el órgano colegiado, que durante las licitaciones de Belate mantuvieron comidas incluso con los futuros adjudicatarios cuando todavía no estaba hecha ni la propuesta de adjudicación ni se había firmado el contrato. Pero claro, teniendo en cuenta
que el mentor de la señora Chivite era el dueño de casi la mitad de la empresa adjudicataria de todas estas obras, claro, yo he hecho los cálculos rápido. Los túneles de Velate se licitaron por 76 millones, que se adjudicaron por 62 más o menos, con IVA son 76, y la UTE tenía un 15%. El 15% del 76 es 11 y pico. Y el señor Cerdán era dueño del 45%. Es decir, los túneles de Velate, la obra más importante de Navarra en los últimos 10 años, embolsaría en el bolsillo de Cerdán ni más ni menos que 5,13 millones. Esta era la urgencia que tenían realmente, Alejo, por adjudicarla. Esto supone un cambio, lo digo porque estoy recordando el auto del juez hablaba de unas comisiones potenciales por el presunto amaño de obras públicas de 5 millones. Si solamente en una de ellas y solamente en una de las manos propietarias, es decir, de Santos Cerdán, habrían caído más de 5, evidentemente aquel auto se quedó corto. Totalmente, totalmente. Estos son cantidades tremendas. Se han llegado a adjudicar a las UTEs en las que participaba la empresa de Cerdán hasta 103 millones y medio por el gobierno de Navarra. Y todavía esta señora venía a decirnos hoy en la comisión que estaba orgullosa de cómo habían gestionado todo esto. Hombre, y que era habitual no me extraña, Alejo. No me extraña que estuviera orgullosa. Su cargo político le iba en ello. Totalmente, totalmente. Claro, tenía que dar gusto o cumplir las órdenes, porque hoy he mostrado la foto en la que se ve a Chivite cuadrándose con el saludo militar que significa a sus órdenes ante el señor Cerdán. Pues esa foto es la que evidencia qué es lo que pasaba en Navarra. Alejo, la presidenta estaba a las órdenes de Cerdán. Claro, te voy a elevar la pelota, voy a disparar hacia arriba con esa pelota. Vamos a ver, claro, en esta adjudicación había una mesa de contratación. En la mesa de contratación había un presidente. El presidente necesitaba, porque había llegado a su edad de jubilación, prorrogar su vida. La que firmó en 2 ocasiones se llamaba Elma Saiz, en estos momentos ministra de Seguridad Social. Bien, estamos elevando la pelota. ¿Nos podemos imaginar que una ministra del actual gobierno no supiera nada? Que tampoco supiera nada el presidente del gobierno de que Santos Cerdán, su mano izquierdísima, estuviera haciendo este tipo de trapicheos, que además las obras estuviesen teniendo que pasar por procesos absolutamente críticos, como que se presentase una denuncia y el Parlamento navarro, en fase todavía de adjudicación, la orillase, la tumbase, la tirase a la basura y no se escuchase, como se presentó por parte de uno de los miembros de la mesa de contratación? ¿Podemos hacernos a la idea de que Pedro Sánchez no supiese nada con toda esta gente implicada? Yo creo que además, no solamente eso que dices, Carlos, es completamente cierto, por si no lo sabe alguien que nos esté escuchando, se prorrogó el servicio activo del presidente de la mesa, un funcionario, hasta los 72 años, cuando tiene obligación de jubilarse. Ya una vez prorrogado 5, es decir, de 65 a 70, tienen obligación de jubilarse. Y se prorrogó justo el presidente de la mesa, cuyo voto se emitió irregularmente cuando todos los demás habían votado. Por lo tanto, él sabía que el sentido de su voto iba a condicionar la obra más grande de la historia de Navarra, y efectivamente la condicionó. Otros funcionarios presentaron votos particulares y además presentaron recursos contra esta decisión. Y sin embargo, el que tenía la vida prorrogada, el de los 72 años, en servicio activo, prorrogado por el gobierno de Navarra, entre los que estaba efectivamente Elma Saiz, fue el voto condicional para darle esa obra, para adjudicarle esos 76 millones a la UTE en la que estaba la empresa del señor Cerdán. Casualmente, el mentor y padrino de la presidenta Chivite, quien consiguió, dicho incluso por ella, los apoyos necesarios para lograr su investidura, con apoyo de Bildu, entre otros. Alejo, es decir, todo tiene un cúmulo de personajes y de irregularidades tremendo. Ahí te voy a ir, que has mencionado a Bildu. Voy a terminar de pegarle un patadón al balón y lo voy a sacar del campo. Vamos a ver, la otra persona de esta empresa, que se llama Servinávar, el 45% efectivamente pertenece a Santos Cerdán, el 55% pertenece a una persona que se llama Anchón Alonso. De Anchón Alonso está archidemostrada su cercanía / amistad con un tal Arnaldo Otegi. El acuerdo con Arnaldo Otegi fue básico para que se sentase en el sillón de la Moncloa un tal Pedro Sánchez. Creo que la gente a estas alturas va teniendo un dibujo bastante claro de qué es lo que está pasando con estas obras públicas presuntamente amañadas, Alejo. Efectivamente, y además el señor Santos Cerdán reconoció, se lo dijo a Koldo y está grabado en uno de los audios famosos que tiene guardados Koldo como seguro de vida,
reconoció Santos Cerdán que negociaba con Bildu en diciembre del 23, es decir, que había negociado la investidura, que fue justo unas semanas antes, en noviembre del 23, a través de Signal, de una aplicación de mensajería encriptada. Por lo tanto, aquí hay una enorme vinculación entre la negociación que hizo Santos Cerdán para la investidura de Chivite, la misma negociación que hizo con la investidura de Sánchez, y pues una persona que es su socio, que tiene la otra casi, él tiene casi la mitad y el otro un poquito más de la mitad, que fue una persona completamente esencial en todas las adjudicaciones de Servinavar. Y hoy ha reconocido también María Chivite que se reunió hasta en 4 ocasiones durante los años de la pandemia, en el 20, 2 veces en el 20 y 2 veces en el 21, con Anchol Alonso. Yo le he pedido que se comprometiera a entregar las actas de esas reuniones para saber de qué hablaron Anchol Alonso y la señora Chivite en su despacho. ¿Y sabe cuál ha sido la respuesta? Tremendo. Ha dicho que no había actas de esas reuniones. Es decir, reuniones completamente opacas, que no ha querido desvelar su contenido, simplemente ha dicho que hablaban de la obra del Archivo General de Navarra, cuando esa obra había terminado unos meses antes de esa reunión. Alejo, esas actas son obligatorias, eso no es potestativo. Claro, efectivamente, ella tendría, como presidenta de Navarra, tendría la obligación de, bueno, por lo menos documentar las reuniones que mantiene. Entonces, y además con un potencial licitador, porque se estaba presentando a obras de su propio gobierno. Es decir, hay un cúmulo de irregularidades en las que están los mismos personajes, pero que además es que son los mismos personajes no solo en las distintas obras de Navarra, sino que la misma Servinavar de Navarra es la Servinavar de la trama de mordidas del Ministerio de Transportes en el resto de España. Es decir, escalaron la trama Koldo y Cerdán de Navarra a Koldo y Cerdán del resto de España. Servinavar de Navarra al Servinavar del resto de España, y el gobierno de Navarra pasó a la trama al gobierno de España, y del PSOE de Navarra, lógicamente, al PSOE de Ferraz. Por lo tanto, aquí lo que vemos es que parecen que son 2 tramas, pero nuestra tesis es que es la misma trama. La trama de Navarra fue al mismo tiempo el origen de la trama y la trama original. Alejo, que enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Muchísimas gracias, Carlos. Enhorabuena a vosotros, porque sin vosotros no podrían enterarse los ciudadanos de todo lo que hacemos. Muchas gracias, de verdad. Nada, un placer. Creo que María Chivite no comparte esta felicitación. Santos Cerdán tampoco, David Sánchez tampoco, Begoña Gómez tampoco, Pedro Sánchez tampoco, pero nos da olímpicamente lo mismo. ¿Qué os parece? Yo creo que ha dado una de las claves, Alejo Miranda, con el tema de que la trama Navarra es el origen de la trama Koldo. O sea, ahora entendemos... Fue el campo de experimentación. Efectivamente, ahí ese es el origen, y además a mí me consta que entre los investigadores tienen esa hipótesis. O sea, es decir, esta trama corrupta que ya se extiende a nivel nacional a través del Ministerio de Transportes, con Ábalos, etcétera, tal, el origen es Koldo con Santos Cerdán desde Navarra, y por supuesto escuchando a la señora Chivite hoy, o sea, en fin, o sea, yo creo que todos los investigadores, jueces, etcétera, deben tomar nota de cómo ha contestado la señora Chivite cuando le ha preguntado Alejo Miranda, ¿no? Y ha hecho ¿Cuál era la pregunta silencio exacta? Esa ha sido su respuesta. Sí. A ver si voy a meter la pata. Repíteme. Sánchez, ¿no? Ha sonado ¿a dónde está mi despacho? De artes escénicas, ¿no? O sea, pero es verdad lo que decía Alejo, que yo creo que ha subido mucho el nivel de las actuaciones de los senadores del Partido Popular en los últimos tiempos, porque hay que recordar que en determinadas intervenciones, interrogaciones, interrogatorios, comparecencias, a lo mejor no se llevan tan bien preparados, pero Alejo, por ejemplo, yo creo que es un caso, pero evidente de lo bien, yo creo que les debieron de dar un toque o algo, no lo sé, pero han funcionado excelentemente. Y claro que el origen de todo, el alef de la corrupción del PSOE es en Navarra, es el señor Cerdán. Y es que empezó a funcionar antes incluso de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa. Es que tenían entre Anchón y Cerdán, tenían ya montado, y hombre, y lo de Otegi que decía antes Carlos, si es que evidentemente era el triángulo de la corrupción y todo para adelante, absolutamente descarado. Y hoy es verdad que la señora compareciente, la presidenta de Navarra, es que ha estado no solo nerviosa, ha sido también como una autoinculpación con esa... Por eso ella no quiso comparecer en la comisión que había en
el Parlamento de Navarra. Ya dijo, no, por favor, gracias, apartad de mí este cáliz, pero aquí ha tenido que comparecer y se ha autoinculpado. Luego vamos a hablar con Daniel Portero de una cosa que ha estado saliendo, y es que han aparecido, lo publicaba The Objective, más detalles sobre las actas de negociación de un tal José Luis Rodríguez Zapatero, que boda sin la tía Juana, con ETA. Bien, una de las claves que se da en esa ampliación de los detalles es que se pagó dinero. Es decir, no solamente es que se negoció con ETA su pase a la política, no solamente es que se negoció la eliminación de la actuación de fiscales, no solamente es que se negoció no un faisán, sino varios faisanes para que no se les pillara mientras seguían con actividad terrorista y estaban negociando con José Luis Rodríguez Zapatero. Es que se les pagó. Yo me pregunto, inocentemente, si es que soy capaz de ello, me pregunto, ¿aquí se ha vuelto a combinar la alianza con Bildu con determinadas operaciones a través de empresarios amigos y se ha hecho correr dinero? Me lo pregunto inocentemente, porque cuando ves determinados nombres, de verdad que dices, perdón, otra vez. Porque claro, el 45% era de Santos Cerdán, lo que implica que el 55% no, era de Anchón Alonso. Y yo no sé muy bien dónde acaba toda esta historia. Sé dónde empieza. Lo que no sé es dónde acaba y cómo se han regado determinados paralelismos acuerdos. Muy sospechosos, porque hoy leyendo la información que también dábamos en Voz Populi, hay que reconocer que había pasta, que directamente estamos hablando de que esto era un negocio, es un negocio. Y había pasta de lo que no se había hablado, no, porque claro, hay que, bueno, ETA que deje las armas, dice, bueno, perdone, ¿qué? ¿Y qué más? ¿Y aquí quién se lo ha llevado? Y son como actuaciones muy paralelas que de pronto aparece Bildu en el negociado del que estamos hablando, de la corrupción en Navarra, la corrupción del PSOE. Esto, las casualidades, las justas, no nos engañemos. Pero esto apesta a que esta historia está funcionando desde hace mucho tiempo. Y es más, mucha gente lo sabía. Mucha gente lo sabía, porque esto no se puede. Estamos hablando de un ámbito territorial que tampoco esto es los Estados Unidos. Y Navarra y alrededores, está claro que mucha gente lo sabía. Hay gente que miró para otro lado y gente que ahora, bueno, pues está investigando. Pero esto no es de nada, para nada un secreto. Esto está claro que se sabía. Lucía Guadalupe, vamos a cambiar de área, vamos a irnos al tema inmigración porque hay novedades. Es verdad que nosotros las contamos la semana pasada, los pilares de esa nueva política de inmigración por parte del Partido Popular, que yo lo dije abiertamente y ahora conociendo más detalles lo vuelvo a decir. Me parece bien. Me parece perfecto. Sé que esto es polémico, me da olímpicamente lo mismo. Claro que tienes que darle prioridad a la persona que va a tener un mejor encaje laboral en España. Claro, ¿a dónde vienen a trabajar? A España. Claro que si vienen a vivir del ingreso mínimo vital no se puede consentir, por supuesto. O sea, una persona que quiera vivir de nuestras subvenciones tiene que ser una persona que haya contribuido a nuestras subvenciones. Tienes encaje, estás dentro del esquema legal, estás legalmente en España, empiezas a cotizar, empiezas a pagar impuestos y entonces como formas parte de la cosa común, entonces a lo mejor te puedes beneficiar de la cosa común. Pero no antes y desde luego no en un efecto llamada, en un efecto anuncio de vente que aquí hay subvenciones gratis. Pues no, de eso nada. Y evidentemente el que delinque, fuera. Muy básico. Si se puede, fuera. Otra cosa es que no puedas, porque han destruido la documentación o por lo que sea. Pero vamos con esos detalles, Lucía. El primer punto de este plan, en cuanto a política migratoria, es el control de las fronteras. Plantean reforzar el control, combatir a las mafias, garantizar retornos efectivos y asegurar acuerdos con países de origen y tránsito. Además, consideran que la frontera sur de Europa debe contar con más medios, presencia reforzada de Frontex y una política común de retornos. Luego está la principal medida que propone el Partido Popular, que es la creación de un visado por puntos, que propone que prevalezca la entrada de los inmigrantes que tengan los siguientes requisitos: los que vengan a trabajar en sectores donde haya poca mano de obra, los que conocen mejor nuestra cultura, los que tienen mayor capacidad de integración y los que provengan de países que asuman el compromiso de la política migratoria. En cuanto a la nacionalidad española, los populares consideran que no puede tratarse de un simple trámite administrativo, sino ser la culminación de un proceso de integración lingüística, cultural y económica, como decíamos. Y en este punto se prioriza la inmigración hispanoamericana. Los populares también pretenden expulsar a aquellos que cometan delitos graves o reincidan en delitos leves. Para el PP, ningún delito puede quedar impune, sea cometido por inmigrantes regulares o irregulares, al igual que el resto de ciudadanos españoles. Su propuesta es que los delitos graves impliquen automáticamente que se pierda el derecho a la residencia y los delitos reincidentes, aunque sean leves, no puedan premiarse tampoco con la permanencia en España. Sobre la polémica de la gestión de los menores no acompañados, proponen que el Gobierno central asuma la atención y financiación directa de los menores no acompañados y que se garantice
garantice la determinación de edad. Y desde el PP también advierten de la necesidad de devolver el arraigo y reagrupación familiar a su carácter excepcional. Consideran que estas figuras legales se han ido convirtiendo en una vía opaca de regulación masiva. Estos son los puntos. Os pregunto, ¿qué os parecen? Y voy por delante a hacer una aclaración. Hoy ha salido Vox con una serie de acusaciones diciendo nos lo han copiado. Sí, estos puntos estaban antes solicitados por Vox. Totalmente cierto. ¿Hay algún problema en que el Partido Popular acoja puntos que tienen sentido común? ¿Hay otros puntos de Vox que no se han acogido en la política de inmigración? Sí, hay otros puntos que no se han acogido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de los menas que ya han entrado, si vienen sin documentación, ¿a dónde los mandas? Al éter. ¿A dónde los mandas? Si no los puedes enviar, no puedes hacer demagogia diciendo y los voy a sacar a todos. ¿Por qué? Porque no es real. No puedes. No puedes. El derecho internacional, el derecho europeo, el derecho que nosotros tenemos incorporado a nuestra normativa interna porque formamos parte de organismos internacionales, etcétera, te prohíbe que conviertas en apátrida a cualquier persona. Ni les cuento convertir en apátrida a un menor de edad. ¿Qué haces? ¿Lo depositas en mitad del mar? ¿Vale? Esa parte evidentemente no la han cogido. El resto, ¿la autoría es de Vox? Yo sinceramente creo que sí. Pero repito, ¿cuál es el problema? Bueno, pues acto seguido, Fuster, de Vox, ha salido diciendo que son igual de estafadores que Sánchez. Es decir, si encontramos un punto de encuentro entre los dos partidos que son necesarios para expulsar a Sánchez, ¿a ustedes en Vox les molesta? O sea, yo pensaba que iba de esto. O sea, yo pensaba que la historia iba precisamente de encontrar puntos de encuentro en beneficio de España. Ni del PP, ni de Vox, ni la madre que tiriririrí a cualquiera de ellos, que me importa un soberano comino los dos. No, yo pensaba que esto iba de puntos de encuentro para beneficiar a España. Cuando se pueden poner de acuerdo porque los dos partidos incorporan las mismas medidas, hay que atizarle al Partido Popular. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Que entonces les ha desbaratado la coartada. Ya no pueden decir que Sánchez es igual que Feijóo. Que lo dicen igual. En estas estamos. O sea, claro que esos puntos, muchos de ellos son autoría de Vox, o los dijo antes Vox. Como nos pongamos así, son autoría de algunos de nosotros, porque algunos llevamos 20 y pico años hablando de esto, y no existía Vox. O sea, como nos pongamos así, la autoría va a resultar que es, por ejemplo, de esta casa. Entonces, ¿quién la ha copiado antes? ¿Quién ha sido el autor de todo esto? Lo importante no es que España tenga medidas acertadas en materia de inmigración, entonces también hay que atizarse con esta historia, en serio. Yo creo que es un poco descorazonador, ¿no?, que haya ese enfrentamiento entre los dos partidos que tienen que derrocar el sanchismo. O sea, obviamente PP y Vox tarde o temprano se tienen que entender si que queremos quitarnos del medio al Partido Socialista, a Pedro Sánchez. Respecto a las medidas de extranjeros y de inmigrantes, o sea, a mí me parece una buena noticia que precisamente los dos partidos de la oposición principales tengan ya claro que hay que hacer algo con el tema de la inmigración ilegal, ¿no? Que antes era una cuestión que era de fachas, de racistas, ya el Partido Popular entra, ¿no? Piden al Partido Popular que se deje de complejitos, de tonterías, de ser blandos. Pues oye, cuando está haciendo ahora las cosas bien también hay que decirlo, y me parece que es ya hora de afrontar este problema de la inmigración, que es un problema que algunos han querido poner una venda en los ojos porque es políticamente incorrecto decir que hay según qué problemas, porque te señalan como xenófobo, como racista, pero por fin, cuando ya los partidos hacen su trabajo y se ponen a trabajar para solucionar el problema que hay, pues sinceramente yo creo que es una buena noticia que tanto PP como Vox estén en la línea de tomar medidas para hacer frente a este problema. Te doy ahora la palabra a Vara, que vamos a hablar también con el inspector de policía, Serafín Giraldo, y portavoz de H50, sobre cuáles son los problemas reales de la inmigración y si con estas medidas se pueden solucionar. Pero vámonos con Z Plus, que hay un consejo muy interesante, muy importante para todos los oyentes. Eso es, si son autónomos o tienen una empresa con 0, 1 o 2 trabajadores, esto les interesa porque pueden conseguir un ordenador nuevo y una web profesional por 0 euros. Sí, como lo oyen, sin adelantar ni un solo euro. Y lo mejor, con Z Plus, en colaboración con Libertad Digital, y ellos te lo gestionan todo, el papeleo, la tramitación y hasta el anticipo del IVA. Tú solo te preocupas de elegir el modelo del ordenador y cómo quieres la web de tu negocio. Los requisitos son sencillos: llevar más de 6 meses de actividad y estar al corriente, eso sí, con Hacienda y la Seguridad Social. Así de simple. Y el ordenador es tuyo para siempre, no es que luego lo tengas que devolver. La web lista para que te encuentren online. Es una oportunidad, eso sí, con plazas limitadas y fecha de caducidad, así que no lo dejes escapar. Entra ahora en ordenadorlibertad.es o llama al 699 09 06 75. Repetimos, 699 09 06 75. Las 9:05 en Canarias. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.
Ignacio Escudero, bienvenido. Buenas noches. Vamos a actualizar la información porque también en carpeta internacional tenemos por todas partes. Donald Trump ha asegurado que un alto el fuego en Gaza está muy cerca, palabras textuales, y podría cerrarse en cuestión de días si los terroristas de Hamás aceptan las condiciones de su plan presentado hoy en la Casa Blanca. El acuerdo prevé que Hamás libere a todos los rehenes en 72 horas. A cambio, Israel excarcelará a 250 presos con cadena perpetua y a otros 1.700 detenidos en Gaza desde octubre de 2023. Además, el presidente americano ha anunciado la creación de un organismo para mantener esta paz para siempre, ha dicho. La tiranía del terror se tiene que acabar y esto es lo que estábamos buscando. Esto es para la eternidad, es para siempre. Para asegurar el éxito de esto, mi plan apuesta por la creación de un nuevo organismo internacional, la Mesa de la Paz. Lo hemos llamado la Mesa de la Paz. El texto contempla además la desmilitarización de Gaza y la creación de un comité palestino de tecnócratas y personas no políticas para gobernar Gaza, que será supervisado por este organismo internacional presidido por el propio Trump. También se prevé el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y un amplio plan de reconstrucción económica y humanitaria. Tras la reunión ha hablado también el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que ha recordado lo ocurrido el 7 de octubre y ha agradecido a Trump su apoyo para que no vuelva a ocurrir nada igual. Y mañana el Consejo de Ministros se reunirá y decidirá si le da un salvavidas a Yolanda Díaz. Después del fracaso de la reducción de jornada laboral de la vicepresidenta segunda, que fue tumbada en el Congreso, mañana acude al Consejo de Ministros con las esperanzas puestas en que se apruebe el Real Decreto de Control Horario, que en un principio iba dentro de la norma que rechazó en votación la Cámara Baja. Hoy en Radio Nacional el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no dejaba claro si Yolanda Díaz saldrá con un nuevo rechazo o con el decreto aprobado. Mañana sí va a ir lo del control horario. Bueno, veremos. Un Consejo de Ministros en el que la máxima expectación está en las preguntas que le puedan hacer a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, sobre los casos de corrupción que rodean al Partido Socialista y a la familia del presidente del Gobierno. Además, que justo mañana se cumplen 3 meses de la entrada de Santos Cerdán en prisión. Bueno, y la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha avanzado este lunes que si no se aprueban los presupuestos de Extremadura para 2026, convocará elecciones. Así lo ha anunciado María Guardiola después de una primera toma de contacto con los grupos parlamentarios en la que no ha estado presente Vox, que se ha negado a compartir mesa con el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, imputado en la misma causa que el hermano del presidente del Gobierno y que tampoco ha hecho acto de presencia. En ese sentido, Guardiola ha adelantado además que el Grupo Popular registrará este martes una propuesta de reforma del reglamento de la Asamblea para que en caso de adelanto electoral la legislatura sea de 4 años y no de 1 en busca de estabilidad política. Y el juez Juan Carlos Peinado amenaza con una nueva querella por injurias. Tras las demandas de conciliación que presentó la semana pasada contra Fernando Grande Marlaska y Óscar Puente, el magistrado encargado de la causa de Begoña Gómez ha presentado una nueva contra Pablo Iglesias, Ernesto Ekaizer y el director de RTVE por unas palabras de Iglesias en el programa Malas Lenguas que presenta Jesús Cintora. En ellas, el ex líder de Podemos llamaba al juez Peinado prevaricador. Peinado ha asegurado que se querellará contra ellos y el presidente de TVE si no atienden a esta demanda de conciliación. Pues nos está escuchando ya Serafín Giraldo. Serafín, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Carlos, ¿qué tal? Inspector de policía, portavoz de H50, de la plataforma, y te lo pregunto directamente. Estábamos hablando de esas medidas de inmigración. ¿Es necesario un acuerdo, por lo menos por parte de la derecha, para que determinadas medidas se puedan poner en marcha, para que no vuelva a ocurrir lo de la violación a una menor de 14 años en el centro de Hortaleza, para que no nos encontremos con que una semana después se ponen 10 agentes de policía en el mismo centro, después de que hubiésemos escuchado a todo el Ministerio de Interior, encabezado por Fernando Grande Marlaska, decir que no había ninguna falta de efectivos? Hombre, es evidente que sí, pero yo creo que este acuerdo tiene que pasar en primer lugar porque se cumpla la ley de extranjería. Porque yo escucho muchas propuestas políticas que ya se hayan contempladas dentro de la ley de extranjería. En la ley de extranjería ya se regula la expulsión, por cierto, expulsión judicial para delitos con condenas de más de 5 años. La expulsión administrativa para delitos con penas superiores al año. O sea, si la policía más o menos acuerda con el juez, se pueden expulsar para las personas ilegales que no se hallen documentadas en España. Por tanto, la expulsión ya está regulada. El rechazo en frontera, los asaltos a la valla. ¿Por qué no se está, Serafín, por qué no se está llevando a la práctica ahora? Es una buena pregunta, porque de verdad lo que necesitamos son, sobre todo, que los países reconozcan a sus nacionales. En definitiva, ¿qué le pasa a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, en este caso a la Policía Nacional? Que llegamos a frontera con varias personas que son expulsadas, legalmente expulsadas, cumpliendo la ley de extranjería.
y llegas a frontera, pues el guardia de turno, y lo digo así, con todos mis respetos hacia los profesionales de la seguridad de Marruecos, por ejemplo, o de cualquier otro país, y te dicen que no son nacionales suyos, por tanto no los puedes expulsar. ¿En base a qué criterio te dicen que no son nacionales suyos? Al que a ellos les da la gana, al criterio político, al que reciben de sus superiores. Por tanto, está ocurriendo algo a nivel nacional brutal, tremendo, que hay países que no reconocen a sus propios nacionales y que nosotros no podemos documentar a las personas que llegan a España. Cuando digo documentar, que no sabemos quiénes son, que no sabemos de dónde vienen y que tenemos que creernos lo primero que dicen ellos. O sea, tú echas a faltar un acuerdo de que las políticas de freno a la inmigración ilegal en frontera se tendrían que llevar de una forma severa. Evidentemente, y sobre todo dejar los colores a los países que no reconocen a sus nacionales. A mí es que me resulta increíble lo que está pasando con determinados países que no quieren reconocer a sus nacionales. Imagínate que tú te vas a un tercer país, Carlos, y de repente pues te expulsan de, pues yo qué sé, de cualquier país asiático. Por ejemplo, te presentan en España en frontera y te encuentras a un policía en el aeropuerto de Barajas, Adolfo Suárez, y te dice que no eres nacional español. ¿Cuánto le estamos pagando, Serafín, cuánto le estamos pagando en subvenciones, en contratos que financiamos nosotros para la gendarmería marroquí, en determinada dotación, por ejemplo, a ellos Land Cruiser, a nosotros Dacia Duster, como se ha dado en el caso de la Guardia Civil? ¿Cuánto le estamos pagando a Marruecos para que luego no nos reconozca nacionales suyos? Hombre, las cifras exactas no las tengo, pero desde luego los medios de comunicación están diciendo cada poco que evidentemente se están pagando grandes cantidades de dinero, y no solo en dinero, sino también en medios que, por cierto, necesitamos nosotros. Por tanto, a mí todo esto me resulta increíble, pero también no solo a nivel nacional, a nivel de España, sino incluso a nivel de derecho internacional. A mí me resulta, de verdad, y yo soy muy teórico, increíble que un país no reconozca a sus nacionales con los menores. Es muchísimo más grave, no, gravísimo. El protocolo de actuación de menores en España, también hay que decirlo, que parece que se desconoce, exige y pide a las fuerzas de seguridad la devolución a la familia de su país de origen. Esto es evidente, esto es lógico, los menores hay que devolverlos a sus padres. ¿Cuál es el problema? Pues que mientras están tutelados en España. A los 9 meses obtienen un permiso de residencia. Y esto hasta los 18 años, que prácticamente la residencia pues ya se forma continua. Es decir, prácticamente adquieren la legalidad, vamos a llamarlo así, los permisos de residencia con el mero hecho de estar 9 meses en España una vez que entran menores. Pero lo más grave de todo esto no es eso. Lo más grave es que no se pueden devolver a sus padres. A mí, yo, de verdad, o sea, yo no entiendo nada, sinceramente. No entiendo cómo un país que se supone desarrollado, hablo de Marruecos, por ejemplo, por poner un ejemplo, no es capaz de reconocer a un menor de edad ni hacerlo llevar a sus padres. Cualquiera de nosotros que podamos tener un hijo, si se va a otro país, evidentemente no lo devuelven de forma inmediata. Te lo pregunto, yo no entiendo nada. Serafín, te lo pregunto directamente porque evidentemente para enviarlo a su país, si han destruido la documentación, el asunto es más problemático. Pero a mí la información que me llega por compañeros tuyos es que hay falsos menas en España cuyas familias están, yo no diría localizadas por una investigación, pero que la policía tiene toda la certeza porque evidentemente ha seguido a determinados chavales en determinadas situaciones, porque ha visto incluso presentarse a los padres. ¿Esto está ocurriendo así? Evidentemente. Es que cuando se habla de que aquí se van a hacer pruebas forenses para saber su edad, esas pruebas forenses no te dan una edad precisa, te dan un margen de edad. Por tanto, tenemos que hacer caso a lo que ellos manifiestan. Y luego, en relación a no encontrar país de origen, en muchos casos sabemos cuál es su país de origen. En la inmensa mayoría sabemos cuál es su país de origen. Sobre todo cuando te llegan de una determinada zona o parten en barco de una determinada zona. Es que lo sabemos. El problema es que pues tenemos que hacer caso a lo que ellos nos dicen, empiezan procedimientos muy largos administrativos y al final terminan quedándose estos menores que deberían estar, entiendo yo, por lógica y casi por humanidad con sus padres. Totalmente de acuerdo, Serafín. Un abrazo muy fuerte. Un placer. Pues la explicación de quien no es político. Entonces, a ver si empezamos a hacer caso a quienes gestionan de primerísima mano, por cierto, que lo gestionaban mucho más antes de la llegada de Pedro Sánchez por un pequeño factor. Y es que un tal Enrique Santiago, del Partido Comunista, se puso de acuerdo con un tal Pablo Iglesias para exigir a otro tal Pedro Sánchez que la gestión integral tenía que pasar por las ONGs. Claro, resultado, la ONG te cobra por cada inmigrante atendido. La policía, no. La policía, no. Y la policía no está compuesta por gente desalmada. Está compuesta por gente que hace cumplir la ley. Punto final. ¿La ley es desalmada? Evidentemente no. Y lo que hay que hacer es, evidentemente, exigir el cumplimiento de la ley vara.
Pero es que es lo que decía Hiraldo, es que al final de lo que se trata es de que hay una ley, que es la ley de extranjería, que a lo mejor si se aplicara, si se llevara hasta las consecuencias, no últimas consecuencias, a lo que dice el texto, directamente a lo mejor estamos hablando de que hay un 80% de los problemas que se plantean en el tema de la inmigración en este país se podrían solventar. Lo que pasa es que como no se hace ni caso, ni se aplica, ni se mira para otro lado, entonces a mí me parece muy bien que los políticos planteen soluciones o planteen iniciativas. Me parece muy razonable que el Partido Popular, que ha estado esquivando este tema en los últimos tiempos, porque bueno, era como arena movediza, no nos vamos a... Pues ya al final, oye, paso al frente y saca un proyecto que realmente es un proyecto serio y que se puede defender. Tiene muchas cosas que nos suenan, tiene muchas cosas que evidentemente se tendrían que haber aplicado antes, pero hay que hacerlo. Pero si no nos metemos en la cabeza que la inmigración, como dice, oye, la mayoría de las encuestas que se hacen, el primer problema de este país es la vivienda y luego la inmigración, si no nos metemos eso en la cabeza es que no vamos a arreglar nada. No nos olvidemos, el 20% de la población de este país es extranjera, viene de fuera. Eso es una verdad objetiva y que la tienes que tener delante de la cara cada vez que hables de esta cuestión. Por lo tanto, oye, me parece bienvenido sean las soluciones que se intenten aportar y que nadie intente esquivar en este asunto o llevar el agua a su molino. Me parece en eso un poco infamante, ¿no? Sandra, danos novedades del tema de las lluvias. Yo estoy leyendo, el temporal descarga en Gandía, marca récord de lluvia con 357 litros en 12 horas. ¿Cómo está el tema? ¿Dónde está peor? ¿Valencia, Tarragona? Ahí en Gandía es precisamente donde está ahora mismo lo peor, de ahí ese titular que leías, pero sin embargo hay que decir que el litoral de Valencia va a pasar a aviso naranja esta medianoche, según la EMET. Aún así, las lluvias están interrumpiendo la circulación en varios tramos de las líneas de Metro Valencia, concretamente hasta ahora, pues la línea 1 es la que se está viendo más afectada. Por otro lado, en Cataluña hay que decir que se ha desactivado por fin la emergencia por inundaciones al acabar episodio de fuertes lluvias, así que bueno, pues tenemos buenas noticias. Y tengo que decir que Sánchez ha hablado. ¿Ah, sí? Ha hablado, pero no. ¿Y ha dicho ha algo? hablado de Aparte corrupción. ¿ha dicho algo? No, solamente ha hablado de este asunto, del asunto del temporal. Ha pedido serenidad y unidad ante las lluvias que afectan al litoral valenciano. ¿No ha dicho que le está bien? Pues no lo sé. Ahora voy a seguir leyendo. A ver. A lo mejor no ha cenado hasta ahora. No Son las 10 y 17 no está bien. y yo creo que no ha cenado. Lo mismo la verdad va a ser arrojada en breve. Esta historia de que la verdad se va a arrojar o la luz se va a arrojar. La luz se va a arrojar. La luz se va a arrojar. Y si necesita ayuda, que la pidan, ¿no? Si rebota nos llegará la luz. O sí, ¿de qué va esta historia? Hijos de la luz. Sí, ¿no? Se deben ser, como son seres de luz, les deben pasar este tipo de cosas. ¿Se habla de perspectivas para mañana? Bueno, de momento las alertas siguen, pero de momento no hay nada más. Como digo, la buena noticia es que en Valencia pasan a alerta naranja, de esa alerta roja en la que estábamos, y en Cataluña de momento se ha desactivado la emergencia, con lo cual las noticias hasta ahora, dentro de que la situación sigue siendo preocupante y que hay que estar pendientes de todo lo que nos llegue, pues es mucho mejor que el panorama que se nos presentaba esta mañana a primera hora, Carlos. Bueno, pues seguiremos muy atentos a esa cuestión. Ojalá no ocurra nada, ojalá no ocurra absolutamente nada, porque ya de verdad lo que llevan encima la pobre gente de la provincia de Valencia. A Tarragona llegó menos, cuidado que llegó también algo, pero es verdad que no tuvo la intensidad que tuvieron las inundaciones de finales del 24 en Valencia. Pero bueno, yo decía antes, y es verdad, esto de esperar y rezar a ver si no ocurre nada, lo bueno a efectos políticos es acompañarlo de voy haciendo cosas. No tiene nombre. Y el voy haciendo cosas. Oyes hoy a la gente. Las ayudas, el dices, 20% han llegado. Terrible, terrible. Y Polo sigue ahí. Dices, bueno, es que el señor Polo. Dices, bueno, es que es tan absolutamente en esto, me parece casi roza el sadismo. Es que no puedes tener a una población pendiente de a ver si te escucha la Virgen. Oye, con todos nuestros respetos a las creencias, pero no se ha hecho nada desde hace un año y se cumple ahora un año. ¿Y cómo están en los barrancos y cómo están las previsiones y cómo están lo que se ha arreglado directamente? No se ha hecho prácticamente nada. Bueno, sí un 20%, un 25% de actuaciones. Pero es que resulta que vuelve otra vez octubre y vuelve otra vez la gente a temblar y la gente diciendo, estamos aterrorizados.
no ya porque tengas que no puedas llevar a los niños al colegio, sino porque no sabes lo que va a ocurrir. A mí eso me parece que es no tiene nombre, no tiene perdón de Dios, no se puede repetir la historia como lo del año pasado. La gente lo primero, hay que pensar un poquito también en esta gente que lleva sufriendo un año. Teníamos preparada una intervención con Daniel Portero, si conseguimos localizarle, si no, hablaremos mañana porque, cuidado, ha salido información muy delicada sobre la participación de Zapatero en todo el tema de la negociación con ETA para ese supuesto fin, que en este programa y en otros apartados, en otras zonas de esta misma casa, en otros contenidos, les estamos contando desde hace muchísimo tiempo que esto de que ETA desapareció, no, ETA se mutó, y en estos momentos la tenemos introducida de hoz y coz en todas las instituciones. Bueno, pero es que empezamos a ver prácticas repetidas desde hace mucho tiempo. Resulta que, y les leo los titulares que ha estado sacando de Oggetti, vosotros habéis sacado también alguno, ¿verdad? Esta mañana, sí. Zapatero y Pumpido apartaron en 2006 a un fiscal clave para facilitar la negociación con ETA. Nos lo temíamos, lo sabíamos, se había investigado, ahora se confirma. El gobierno de Zapatero ofreció dinero a ETA a través de una ONG si ponía fin al terrorismo. Ofrecer dinero, ¿cómo suena a capítulos actuales? Zapatero intentó parar el caso Faisán en pleno alto al fuego de ETA. Marlaska nos superó. Son algunos de los titulares. Te pido un comentario muy rápido. Si podemos tener conexión con Daniel Portero, le damos paso. Y si no, vamos a hablar de los gastos de la flotilla, lo que nos está suponiendo a todos los españoles. Bueno, es que lo que hemos publicado y que publican también en Objective, hay que reconocer que es algo que directamente lo olíamos, lo sabíamos, pero claro, a mí ahora, sabiendo lo que estamos sabiendo ahora y lo que sabíamos, cuando oyes jactarse a Zapatero de que yo traje la paz al País Vasco, porque él es lo que va diciendo, la paz al País Vasco. La traje yo, dejaron las armas, digo, oiga, perdone usted. Primero, ¿dónde están los señores que dejaron las armas? Ya sabemos que están en el poder, ya sabemos que están controlando las instituciones. Entonces, ¿de qué paz me estás hablando? Tú estás hablando simplemente de una rendición y les has dado lo que pedían. Ahora están apareciendo historias que no sabíamos, que no conocíamos, de lo de la pasta, por ejemplo, que es que realmente apesta y ya apestaba. Pero son cosas que evidentemente ya se sospechaban. Y que tenga el prurito, tal como está ahora mismo Zapatero, de ir pavoneándose con esta historia, fue una negociación realmente de vergüenza y realmente que no dice nada de alguien que pueda ahora mismo ir pavoneándose de este asunto. De lo que da es la imagen de un Estado rindiéndose ante unos señores con las pistolas. Es lo que pasó. Fíjate, había otro titular que era: Zapatero ofreció a ETA un pacto político en 2005 que excluía al PP, sí, efectivamente, y sumaba a la batasuna de Otegi. Este era vuestro. Sí. Cuidado, porque esta a mí me parece la clave de toda esta historia, porque estamos viendo que Pedro Sánchez no está haciendo otra cosa que seguir las directrices de José Luis Rodríguez Zapatero. En esto, en el tema de Venezuela y demás. Mi pregunta es muy sencilla. En aquel 2005 se pactó ya que se metía a determinada gente un nuevo elemento político llamado Bildu, porque iba a pactar sí o sí y le iba a entregar siempre los apoyos al Partido Socialista, porque casualmente es lo que estamos viendo. Entonces, aquel pacto que se regó con dinero, aquel pacto que se paró o que paró determinadas actuaciones de los fiscales, aquel pacto que intentó frenar investigaciones judiciales como de Faisán, que al final la medio frustró, aquel pacto que eliminó el control policial sobre ETA, pactó ya que el nuevo operador político llamado Bildu, que iba a tener evidentemente su encaje en el País Vasco para arrinconar a PNV, le iba a ofrecer los votos sí o sí al Partido Socialista de forma eterna, porque es lo que está ocurriendo, ¿eh? No, desde luego, viendo todo el contexto de lo que sucedió, todos los indicios apuntan ahí, y lo que está claro es que desde que Zapatero llegó a la presidencia del gobierno ha sido el origen de muchos o de la mayoría de los males que hoy estamos sufriendo en España. Desde cómo se convirtió, lo que decías tú, ¿no? La banda terrorista ETA mutó a Bildu, toda la corrupción, todos los negocietes y sobre todo especialmente llamativo que Pedro Sánchez y Zapatero sean uña y carne. Si queremos pensar en una España de futuro, desde luego, Pedro Sánchez y Zapatero deben caer, y veremos si la investigación que están haciendo ahora mismo en la anticorrupción y en la UCO sobre Zapatero pues va dando pasos y Zapatero acaba cayendo. Ricardo González Mangas, bienvenido. Buenas noches. A ver, se va la flotilla, no sabemos cuántos barcos van a llegar, aquello es una chapucilla de mucho cuidado, la flotilla chapucilla, uno de los barcos se para otro, Ada Colau se marcha de barco en barco,
resulta que el jefe más islámico de la flotilla monta un cirio de mucho cuidado con la parte LGTB, les exige que metan en determinada parte de la bodega, vamos a dejarlo ahí la bandera, los otros esconden la bandera porque si no en Gaza prepárate la que nos van a dar porque allí directamente matan a los homosexuales. O sea, esto se ha convertido en una parodia patética, surrealista, que tiene un objetivo: tocar las narices a Israel y llevar una flotilla a la línea protegida por la Armada israelí. Y allá que aparece un barco, vale, un buque de guerra, tócate las narices, el Furor. Y allí que mandan a 54 marineros del ejército español y los mandan en una situación extrañísima porque van al choque con las aguas territoriales de Israel, protegido por la Armada israelí, cuando sabemos que los 4 barquillos de la flotilla Basurilla, allá que van a intentar cruzar. ¿Y qué va a hacer el Furor? ¿Va a cruzar con ellos? Porque entonces eso se convierte en una invasión en terminología de derecho internacional. De momento, ¿cuánto nos está costando esta gloria? Bueno, pues hemos consultado con nuestro experto de cabecera en libertad digital en temas de defensa, con Enrique Navarro, y nos ha contado que, bueno, a bordo de este buque de acción marítima, el Furor, hay unas 60 personas y que entre el combustible y el personal nos está costando al día al Estado español unos 12.000, 15.000 euros. A la semana sería por lo bajo unos 84.000 y por lo alto casi 105.000 euros, que es lo que está costando a las arcas públicas. Y todo esto hay que sumarle el embargo de armas que el Gobierno aprobó la semana pasada en Consejo de Ministros, lo que provocaría que habría que rescindir los contratos y eso nos obliga a pagar unas indemnizaciones. Las indemnizaciones de unos contratos que tienen alrededor de un valor de alrededor unos 1.000 millones de euros. Normalmente el coste de la indemnización por contrato suele estar en torno al 30-40% del total del valor del contrato. Serían pues unos 300-400 millones solo el coste de cancelar esos contratos. Claro, a todo esto hay que sumarle que lo que has dejado de comprar lo tienes que comprar a otro país, a otro mercado. Entonces serían otros 1.000 millones adicionales los contratos que tú has cancelado. Y claro, al no poder contratar con empresas israelíes, hay que buscarse pues nuevos misiles, nuevos radares, porque los que tienes no los puedes mantener y tienes que adaptar los barcos, los aviones que estaban adaptados a tecnología israelí para adaptarlos a otro tipo de tecnología que hay que comprar. Eso, además de que va a tardar mucho tiempo, unos 3-4 años, nos contaba Enrique Navarro, también nos va a costar unos 3-4 millones de euros. El resultado, unos 1.400, 1.500 millones de coste total. Efectivamente. La campaña publicitaria de Pedro Sánchez para tapar su corrupción, que encima ni tan siquiera lo está consiguiendo. Y que, bueno, Defensa dijo que le dijo al buque que no entrara en conflicto. No, sí, las órdenes nos las conocemos. Otra cosa es qué ocurrirá con esas órdenes en el momento de llegar allí. Vamos a ver, yo sobreentiendo que evidentemente la gente, el mando, la comandancia que lleva ese barco es plenamente consciente del derecho internacional y sobreentiendo que llegado el momento, si al Bolaños de turno se le ocurre intentar contravenir esas órdenes, cambiarlas y decir, allá que vais, que tenéis la obligación de defender a la flotilla Basurilla, digo yo que desde el barco dirían no, lo que tenemos es la obligación de cumplir las leyes. Somos un barco del Estado, no somos un barco del Gobierno. El Ejército responde al Estado, no responde, es decir, a una institución, a un país, no responde a un Gobierno. El Gobierno es la traslación, bueno, por encima están los derechos constitucionales y los deberes constitucionales. Y nuestro sistema constitucional está pactado con todo un sistema de derecho internacional. No sé cómo lo veis, pero a margen ya del gasto, nos estamos metiendo en un follón. Por cierto, Ricardo, ¿cuándo llega la flotilla? Pues lo que no sabemos pero todavía. No debe estar muy lejos. No debe estar muy lejos, pero de todas maneras, porque no les queda mucho para entrar a espacio en aguas israelíes, pero el problema también es... Todavía pueden tener 33 broncas más, exacto, que se les hundan 4 barcos adicionales. La semana pasada, Do Colau, que está en la flotilla, pidió al gobierno, hombre, mandadnos esto ya porque vamos a llegar nosotros antes que el buque. A ver, repíteme este último. Claro, la semana pasada, Ada Colau dijo... es que corremos el riesgo de llegar nosotros antes. El almirante Colau dio órdenes que llegue lo que es el buque de la Armada. O sea, ya no es alcaldesa de Barcelona, pero por lo visto es almirante.
de la flota española. Bueno, parece que tiene un contacto casi diario con autoridades no solo castrenses, sino con Moncloa. Lógicamente, ella es la capitana de la flotilla de pacotilla. O al revés, ¿no? ¿No será Moncloa la que ha enviado a Ada Colau? Pues sí, la verdad es que le ahora está muy bien. Ahora pídenos el furor. Ahora pídenos... No, que estamos en una isla griega ahora aquí con el gin tonic, es que todavía no podemos hablar, porque claro, al final es como una especie de gran juerga que se están montando allí unos jetas, unos niños pijos, de varios países europeos, no solo nuestros, pero que al final se trata eso, de tender un nuevo manto para nublar determinadas cosas que están ocurriendo en España. Ahora sí que es verdad que ¿qué va a hacer el barco si entra en aguas jurisdiccionales israelíes? El buque, el furor, qué nombre, lo que tendrá que hacer es obedecer lo que dicen las leyes. Aunque tengamos un almirante al frente de la Armada, ya sabemos para qué tenemos a la Armada, que él dijo, oye, bueno, que aquí no estamos nosotros estamos para recoger a la gente que viene en los cayucos. Y pensábamos que, como decía Federico el otro día en un artículo, que era para defender las fronteras españolas, entre otras cosas, que para eso tenemos una armada, ¿no? Pero tenemos un cambio a lo mejor de estrategia que supone fundamentalmente y antes que nada proteger a la familia del presidente del gobierno, que pueda seguir al frente de la Moncloa. Y luego, mediante estos artilugios, intentar desviar la atención, que estamos viendo que, oye, que hay gente que se lo traga, hay gente que se lo cree, pero es ya tan ridículo el operativo, es tan ridículo lo de la flotilla que yo creo que no cuela. Por más ganas que le pongas, es imposible que cuele. Bueno, pues Sandra, ya que él pretende que la flotilla y el envío del furor, que Dios bendito, o sea, pobres militares, o sea, pobre policía, pobre guardia civil y pobres militares, el espectáculo dantesco que les están haciendo hacer en determinadas ocasiones. Pero ya que él intenta que se tapen las cuestiones de corrupción, vamos a recordárselo, porque si ha tenido un día fino, mañana las portadas vienen también finas, ¿no? Pues sí, por ejemplo, ahora mismo en la portada de Libertad Digital tienen esa noticia de Miguel Ángel Pérez, la asesora de Moncloa, usaba hasta la cuenta de correo y la firma corporativa de Begoña Gómez para gestionar su cátedra. Hay que decir de todas formas que en todos los periódicos ahora mismo, entre las primeras noticias están pues todas las novedades que hemos conocido hoy, tanto sobre los correos de Moncloa, los correos que intercambió Cristina Álvarez con la Complutense, como pues ese informe sobre las empresas de Juan Carlos Barrabés. Luego, por comentaros otras noticias que están ahora mismo en las portadas, también las imágenes son para el temporal. Gandía registra las mayores tormentas de Valencia y acumula más de 350 litros por metro cuadrado. Y también para Donald Trump y Benjamín Netanyahu, con esa reunión que se ha producido hoy en la Casa Blanca. Trump logra el visto bueno de Netanyahu a su plan: alto el fuego, entrega de rehenes en 72 horas y una junta de paz para gestionar la franja de Gaza. Está circulando ya ese acuerdo de 20 puntos que habrían firmado Trump y Netanyahu. Y sobre todo centrándonos en lo importante, ¿no? Una vez que Israel se compromete a ese alto el fuego y se entreguen los rehenes, ¿qué pasará? Pues ese documento lo que dice es que a partir de ese momento los miembros de Hamás que se comprometan a la coexistencia pacífica y a entregar las armas recibirán amnistía. Los miembros de Hamás que deseen salir de Gaza recibirán un paso seguro a los países receptores. Y luego ya, lo que dicen es que Gaza sería gobernada bajo un gobierno transitorio temporal, y leo textualmente, de un comité palestino tecnócrata y apolítico responsable de la gestión cotidiana de los servicios públicos y los municipios para la población de Gaza. Este comité estará compuesto por palestinos calificados y expertos internacionales con la supervisión de un nuevo organismo internacional de transición, la Junta de Paz, que estará encabezada y presidida por Donald Trump. Por cierto, OK Diario, en tema corrupción, está dando también la asesora de Begoña Gómez, pidió 40.000 euros a Google tras coincidir con la compañía en un acto del gobierno. O sea, cuidado porque sigue saliendo información por todas partes. Fue unos días después, leo literalmente, de que tanto Cristina Álvarez, como Begoña Gómez participasen en un acto de la Fundación Pablo Iglesias junto a Miguel Escasi. ¿Quién era Miguel Escasi? Aparte de socialista, director de Relaciones Institucionales de la Tecnológica. Y simplemente quiero recordar una cosa. Después de esos encuentros y después de pagar 40.000 euros, la tasa Google quedó inactiva. O sea, uno de los grandes anuncios fiscales de este gobierno: vamos a ir a por las tecnológicas, Google está frito, no va a poder tener por dónde salir. Sí, no va a tener por dónde salir, a menos que después de una cena pague 40.000 euros. Yo creo que desde hoy ha quedado claro que de asesora de Begoña Gómez nada. Era la gestora
privada de Begoña Gómez para sus negocietes, pagada con los impuestos y con el dinero público de todos los españoles. Yo creo que, solo una cosita, estamos hablando de que es tanta la información que emerge sobre el tema, todo el entorno de la corrupción, que sea ahora tal, que sea ahora Koldo, que sea ahora Begoña, pero lo que ha ocurrido hoy, las dos noticias de hoy, tan importantes, tanto Barrabés como Louco, directamente esto va a tener una trascendencia definitiva en todo el procedimiento que se está llevando a cabo. También, a mí me da la sensación de que hoy sí que entramos en una nueva etapa del procedimiento, sin lugar a dudas. Hoy es muy contundente lo que ha pasado. Sí. No, totalmente de acuerdo. Lucía Guadalupe, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues vamos ahora con la Fundación La Caixa, porque ha resuelto la convocatoria 2025 del programa Caixa Impulse. En esta edición se han seleccionado 31 proyectos biomédicos procedentes de centros de investigación, hospitales y universidades de España y Portugal. El objetivo es acelerar la llegada al mercado de estas innovaciones para acercarlas a los pacientes que puedan necesitarlas. Soluciones para el cáncer infantil, la ELA, heridas complejas, salud femenina. Lucía. Hay varios proyectos en marcha que pueden transformar, por ejemplo, el tratamiento del cáncer, desde análisis de sangre no invasivos para el cáncer de pulmón avanzado hasta inmunoterapias basadas en células modificadas para tumores infantiles agresivos. ¿O se imaginan una malla biodegradable para tratar el prolapso de órganos pélvicos? Esto podría mejorar la calidad de vida de miles de mujeres. Este avance, desarrollado en España, ha sido elegido entre más de 400 propuestas por su potencial clínico. También se ha impulsado una nueva solución digital para el tratamiento de heridas complejas que va a mejorar el apoyo a los profesionales sanitarios. Detectar la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, antes de que aparezcan los síntomas, es el objetivo de otro de los proyectos apoyados. Lo explica la directora adjunta del área de becas, investigación e innovación de la Fundación La Caixa, Paola Iseta. La resolución de la convocatoria Caixa Impulse 2025 demuestra una vez más el compromiso que desde la Fundación La Caixa tenemos con la innovación en biomedicina y salud. En esta edición destinamos 3,8 millones de euros que servirán para impulsar un total de 31 proyectos que se desarrollarán en España y Portugal. Y el objetivo es claro, y es acelerar su llegada al mercado y lograr un impacto directo en la calidad de la vida de los pacientes. En cuanto a la financiación, los premiados reciben, en función del grado de madurez del proyecto, entre 50.000 y 500.000 euros para desarrollarlo en los años siguientes. Pero la entidad no solo ofrece apoyo económico, el acompañamiento por parte de expertos también está ahí. Además, los investigadores que lideran proyectos en la fase 2 recibirán formación especializada, esto es importante, durante 4 semanas sobre transferencia de tecnología, legislación sobre propiedad intelectual, presentación a inversores y cierre de acuerdos comerciales. No hablamos únicamente de apoyo económico, los equipos también contarán con mentoría y acompañamiento especializado para que sus innovaciones puedan acercarse al mercado con más solidez. Desde 2015 este programa ha ayudado a más de 260 proyectos en biomedicina y salud, impulsando la creación de más de 50 empresas derivadas y atrayendo más de 180 millones de euros en financiación adicional, Carlos. Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad, volvemos con Ni olvido ni perdón y atención a lo que nos va a contar Carlos Urquijo, uno sobre las negociaciones actuales del Partido Socialista con Bildu, las actuales, y dos sobre determinada persona que es la número 2 de Sortu y el pasado penal es como para asustar al miedo. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.